Capítulo 166. El batallón inigualable en la guerra. Aunque la reducción del dolor era extremadamente lenta, casi a la velocidad de un caracol, al menos mientras el masivo dolor estuviese disminuyendo, daría una esperanza. El despertar del espíritu de dragón solidificado finalmente estaba completamente en el camino correcto. Al mismo tiempo, el último fragmento de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro también fue despertado y se fusionó, y todo gracias a la extraña perla negra que una vez había tragado. Nadie podía adivinar cuál sería el resultado final, pero al menos ahora Soulwaking estaba a salvo, y no necesitaba preocuparse por el dolor o por romperse. En cuanto a lo que pasaría eventualmente, incluso él no lo sabía. Solo podía sostener fuertemente el núcleo de su mente, manteniéndolo lo más claro y protegido posible. Al hacerlo, solo podía sentir el calor a su alrededor, y no sabía mucho acerca de los cambios en su propio cuerpo. En este punto, Long Shilla finalmente se relajó. Sabía que esta transformación de Soulwaking sería un proceso largo, e incluso su propia estimación previa de 49 días podía no ser exacta. Sin embargo, él no se preocupó por más tiempo, al contrario, sintió un fuerte sentido de anticipación y esperanza. Este precioso discípulo suyo si no solo despertaba su espíritu de dragón solidificado, sino también ese poder único en su sangre, ¿qué le sucedería? ¿No se convertiría en un pequeño monstruo, no? Mientras pensaba en ese punto, la boca de Long Shilla se curvó en una débil sonrisa. No se fue, en su lugar buscó un lugar en la zona que no estuviese cubierto de magma antes de sentarse a cultivar. Y, frontera norte, campamento noroeste. Batallón inigualable. El Imperio Gonzou ya había comenzado a tomar medidas una vez más. Sin embargo, esta vez, no era un ataque furtivo ordinario. Una docena de legiones avanzaban en una formación ordenada hacia el campo del ejército noroeste del Imperio Songtian. Por desgracia, todos los scouts del ejército del noroeste que habían sido enviados habían sido capturados y asesinados. Los ejércitos del Imperio Gonzou no avanzaron rápidamente. En los días que habían estado en movimiento, solo se habían movido unas pocas docenas de li por día antes de detenerse. Ya habían pasado 8 días desde la competencia entre el batallón inigualable y el regimiento de la infantería pesada. En este momento, en la actualidad, las torres de vigilancia del campamento del ejército noroeste ya podían detectar las lentas líneas de avance de los ejércitos enemigos, lejos en la distancia. La batalla estaba cerca. El avance del Imperio Gonzou era definitivamente con algún plan en mente, y como lo hacían de manera tan estrecha, la atmósfera dentro del campo del ejército del noroeste se hizo más opresiva a medida que pasaban los días. Nadie sabía cuándo elegirían atacar realmente, y así todo el ejército del noroeste tuvo que mantenerse en alerta constante y a modo de preparación todo el tiempo. En tal circunstancia, sin importar si eran generales, oficiales o soldados comunes, todos quedaron en un estado agotado, tanto de mente como de cuerpo. Ese era el verdadero objetivo del Imperio Gonzou. Confiaban en que el Imperio Songtian no se atrevería a tomar la iniciativa contra ellos, especialmente en las llanuras, y podrían usar fácilmente esa guerra psicológica contra los ejércitos del noroeste para afectar su energía y moral. Cuando el Imperio Gonzou finalmente lanzara su ataque, sin duda sería un relámpago tratando de derribar a sus enemigos lo más rápido posible. En comparación con el resto de los ejércitos del noroeste, la atmósfera en el batallón inigualable era un contraste severo. Para ellos, todo lo que tenían que hacer era continuar su rutina diaria de entrenamiento. Por supuesto, la única diferencia era que el batallón inigualable ya no entrenaba solo, sino junto con el regimiento de infantería pesada, ya que ambos tenían que integrar su entrenamiento para luchar adecuadamente juntos. En los últimos días, Oni se había sentido realmente molesto y deprimido. Su regimiento de infantería pesada, del que estaba tan orgulloso, había perdido contra el batallón inigualable en el área en la que estaban más seguros, incluso con una ventaja numérica. Sin siquiera considerar la cantidad de dinero que todos habían perdido, solo la pura humillación por esa derrota era sin precedentes para todo el regimiento de infantería pesada. Después de esa pelea, uno podría decir que la moral de todo su regimiento se había hundido hasta su nivel más bajo en la historia. Sin embargo, las órdenes eran órdenes, y todavía fueron enviados al campo junto con el batallón inigualable. Aún más, Shen He había dado la orden de que Oni y su regimiento de infantería pesada estarían bajo la estructura de mando del batallón inigualable. Aún así, el entrenamiento integrado iba bastante bien. En el lado del batallón inigualable, sus requerimientos eran bastante simples. 2 soldados de infantería pesada para un solo soldado del batallón inigualable, con sus escudos de torre protegiendo el frente y el aire, asegurando que los soldados del batallón inigualable no tuvieran la posibilidad de ser golpeados por los arqueros enemigos.
Tal táctica de cooperación no era definitivamente difícil, y el soldado de infantería pesada encargado de defender el frente tenía la tarea más fácil. Solo necesitaba colocar su escudo de torre para cubrir todos sus cuerpos, y ni siquiera requería mucho esfuerzo. En cuanto al que cubría la parte superior, solo necesitaba levantar el escudo de torre para hacerlo, y con los dos soldados turnándose e intercambiando cuando era necesario, la integración de esos poderosos soldados de infantería pesada conocidos por su fuerza física era de hecho una tarea fácil. En cuanto a los soldados del batallón inigualable, era aún más fácil, ya que solo tenían que practicar su tiro con arco bajo esa protección. Con la cubierta de los soldados de la infantería pesada, era indudable que la seguridad de los soldados del batallón inigualable estaba altamente garantizada incluso en el calor de la batalla, y en consecuencia su ofensiva también. Originalmente, Sogweiking lo había arreglado como tal sobre la precaución de que el batallón inigualable enfrentara enemigos mucho más allá de cualquier cosa que no pudieran manejar en el campo de batalla. En ese caso, los soldados del batallón inigualable podrían retirarse rápidamente. Por supuesto, el regimiento de infantería pesada no sería capaz de retroceder en el tiempo debido a su falta de velocidad, y se verían obligados a cubrir su retirada. Naturalmente, este era el peor escenario que solo se utilizaría como un último recurso. Naturalmente, todos los soldados del batallón inigualable estaban extremadamente satisfechos con tal arreglo. Aunque Sogweiking no aparecía con frecuencia delante de ellos, ese joven comandante del batallón de ellos definitivamente había ganado todo su respeto, y no solo por su pensamiento único sino por cómo mostró su preocupación por toda su seguridad. Este entrenamiento duró 5 días antes de que la desanimada moral del regimiento de infantería pesada finalmente mostrara algún cambio y la razón del cambio era simple y ya no sentían ira y odio por el batallón inigualable, sino que estaban llenos de envidia y celos. Por supuesto, la razón de eso era clara, debido a su entrenamiento juntos, las dos tropas estaban acampando juntas, pero sus suministros y la logística eran separados y por ejemplo, sus comidas. En el asunto de unas pocas comidas, los soldados del regimiento de infantería pesada ya no podían soportarlo. En la 7ª Legión, el regimiento de infantería pesada era considerado una de las mejores élites, su tratamiento era definitivamente el mejor entre toda la legión, y su comida también era de primera calidad. Teniendo en cuenta eso, cuando se comparaba con el batallón inigualable, los soldados de la infantería pesada casi querían llorar. Del lado del regimiento de infantería pesada, para sus 3 comidas al día, una tenía al menos carne. Eso ya se consideraba un tratamiento extremadamente bueno en el ejército, y era para asegurar su efectividad en combate. Sin embargo, ¿qué estaban comiendo los soldados del batallón inigualable? Para ellos, todos y cada uno de sus soldados comían 6 comidas todos los días. Sí, eso era verdad. 6 comidas. Su horario era como tal. Temprano por la mañana, despertaban y se reunían para desayunar. Esa sería la primera comida, generalmente leche o leche de soja, con cada uno bebiendo un tazón grande de ella. Luego, tendrían 4 huevos, verduras y carne por persona, a veces incluso un poco de queso. Después de la comida, descansarían 1 hora antes de que comenzara su vigoroso entrenamiento, que duraría 1 hora. Otra hora de descanso antes de otro aperitivo. A pesar de que era solo un pequeño aperitivo, por lo general era con carne y a veces incluso con carnes caras de bestias celestiales. Cuando llegó el almuerzo, esa tercera comida del día era la más sustancial y suntuosa. Todos ellos conseguían por lo menos 6 platos, con carne, sopa de carne o al menos estofados con huesos. Con las 6 comidas siendo relativamente diferente todos los días. Con las 2 tropas acampando tan cerca unas de otras, solo la dulce fragancia de la carne casi cubría todo el regimiento de infantería pesada. Cuando los soldados de infantería pesada comían su comida sencilla y homogénea, esa sensación era como si estuvieran mascando cera. Para el entrenamiento de la tarde, el cuarto bocadillo del soldado del batallón inigualable era en su mayoría frutas y verduras frescas. A veces, por conveniencia, era solo barriles de zumo de fruta fresca, cálida y deliciosa. La cena era más sencilla que el almuerzo, seguía siendo sopa de carne, pero sobre todo con medicinas y hierbas, llenas de ginseng, cuerno de ciervo y otros tónicos variados, hierbas buenas para el cuerpo y el olor de eso era aún más tentadoramente delicioso. Todas las noches, 1 hora antes de dormir, el batallón inigualable tendría su 6ª comida del día, la cena. Después de eso, charlarían un rato entre ellos antes de acostarse a dormir. Sus tiendas estaban llenas de cuero de bestia y pieles, y dentro de su armadura, siempre tendrían ropa fresca y limpia de algodón.
Cuando algunos de los soldados de la infantería pesada preguntaron más acerca de cómo ellos recibían tanta buena comida, se dieron cuenta de que cada día, el batallón inigualable tenía gente especializada que compraba gran cantidad de suministros a la ciudad Tianbei, con al menos 1000 personas contratadas para apoyarlos. Ni siquiera comían los que les daba la séptima legión. Y, sede de la séptima legión del ejército. Jefe, y esto no puede seguir, y si esto continúa, no voy a tener a ningún hombre ahí. ¿Qué tipo de vidas están viviendo esos rufianes del batallón inigualable? La comida que comen es mucho mejor que incluso lo que come usted. Soldados ordinarios y teniendo 6 comidas al día. ¿Cómo crees que se sienten mis hermanos cuando ven eso? Oni exclamó enojado hacia Shenji. Shenji lo miró exasperadamente y dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Darles a tus soldados la misma comida que a ellos? ¿Sabes cuánto dinero gasta el batallón inigualable cada día? Envía a algunos hombres a investigar previamente y gastan alrededor de 10.000 monedas de oro al día, solo en comida. Eso quiere decir que son casi 2 monedas de oro más para un solo soldado. ¿Cómo podemos compararnos con eso? Tú sabes cuánto es nuestro salario y provisiones de cada mes y... Oni dio una mirada de desamparo y dijo, jefe, ¿y qué tal si nos quita de ese deber entonces? Sí. No. Dijo Shenji con firmeza. Ya perdimos la pelea en la cuesta, no podemos perder nuestro honor e integridad también. Pide a tus hermanos que aguanten un poco más y la guerra comenzará pronto, y una vez que comience la lucha, espero que no puedan disfrutar y comer así por más tiempo. Una vez que la lucha anual contra el Imperio Gonzalo haya terminado, podré quitar a tu regimiento de ese deber. Durante este periodo de tiempo, solo puedo molestarte para ayudarme a persuadirlos y trabajar en su ideología y... Oni dio un profundo suspiro y dijo, está bien, supongo que es la única opción ahora. Sin embargo, esos bastardos del batallón inigualable son demasiado desvergonzados. Todos los días, tienen comida remanente y en realidad se la dan a sus caballos, HMPH, ni siquiera piensan en darnos algo de ella. Y se atreven a dar la excusa de que no quieren humillar a sus aliados. Maldición, tengo ganas de golpearlos con fuerza. Shenji dijo solemnemente, no te limites a mirar sus beneficios y lo bien que están comiendo. ¿No has observado su entrenamiento en absoluto? Cada día, es como una cuesta a sus corazones y vidas. Es como si ellos no se preocuparan por el agotamiento, e incluso su sparring dentro de sus propias filas es con todo. Su entrenamiento es más de 3 veces el de nuestras fuerzas de élite y... Oni sonrió amargamente y dijo, ¿cómo podría no saberlo? Pero mira lo que están comiendo. Por la noche, incluso tienen sopas y tónicos medicinales, todo su gasto energético será fácilmente reabastecido. Maldito sea, jefe, ¿sabes lo que estaba pensando? En por qué no cometí ningún error en el pasado y nunca fui enviado a los batallones criminales. Sus vidas son demasiado buenas, mejores que incluso la de los nobles. Además, el dinero que están gastando y derrochando en ellos y es el dinero que han ganado de nosotros. Así pasaron 10 días más. Los soldados del regimiento de infantería pesada solo podían rehusar a regañadientes su envidia y celos hacia el batallón inigualable, mientras continuaban su régimen de entrenamiento. Sin embargo, además de comer y beber, durante el mínimo tiempo de ocio entre su entrenamiento, los soldados del batallón inigualable lograron charlar con los soldados de la infantería pesada. Las reglas del batallón inigualable, el pago, el tratamiento y su increíble cantidad de maestros de joyas y pergaminos de equipos consolidados, armadura de titanio y equipo de alta calidad y todo eso fue conocido lentamente por los soldados del regimiento de infantería pesada, causando una pequeña cantidad de líos. De hecho, algunos de los soldados del batallón inigualable incluso comenzaron a gastar dinero para contratar a algunos de los soldados de la infantería pesada para lavar su ropa. Mientras los chismes se extendían entre los soldados de la infantería pesada, y los cambios ocurrían, incluso Shenji estaba a punto de buscar a Hua Feng para hablar con él. Sin embargo, en ese momento, los ejércitos del Imperio Gonzong finalmente lanzaron su ataque y descanso. En un día entero, este era el tiempo en que la mayoría de los seres humanos estaban en su estado más vulnerable. La somnolencia del amanecer significaba que su nivel de alerta estaba por lo general en su nivel más bajo. Justo en este momento, los ejércitos del Imperio Gonzong comenzaron a caer sobre ellos. De los 17 regimientos, 7 de ellos cargaron hacia el campo del ejército del noroeste del Imperio Songtian. Los gritos estridentes y urgentes de las alarmas rompieron el silencio del campamento del noroeste, resonando a través de las diversas legiones y regimientos cuando sonaron las campanas de emergencia. Después de todos estos días de nervios fuertemente tensados, los soldados del Imperio Songtian estaban indudablemente tensos y cansados. Sin embargo, no tuvieron más remedio que salirse de la ropa de cama y meterse en la armadura con las armas en mano. Por fin llegaron sus enemigos.
En el primer momento, Oni preparó a sus tropas y los reunió para la batalla. Equiparse era una de las cosas más problemáticas para los soldados de la infantería pesada, ya que necesitaban tiempo para ponerse su gruesa y pesada armadura. Para la sorpresa de Oni, el batallón inigualable no parecía tener ninguna acción diferente de lo habitual. Era temprano por la mañana, y el olor a humo de leña, mezclado con el dulce aroma a leche ya se levantaba del campo del batallón inigualable, haciendo que todo aquel que lo oliese se sintiese calmado y relajado. Oni dio un murmullo enojado. Esos malditos bastardos del Imperio Gonzou están haciendo esto a propósito, así que tenemos que luchar con el estómago vacío. Muy pronto, el ejército del noroeste del Imperio Songtian había reunido varias docenas de regimientos para luchar con los enemigos entrantes. Su objetivo principal era ganar tiempo para que sus pesados regimientos blindados se prepararan. El campamento del ejército del noroeste había estado preparado desde hacía mucho tiempo, y sus diversas fortificaciones, trincheras, trampas y varias catapultas estaban siendo tripuladas para defenderse contra esta primera ola de ataques del Imperio Gonzou. Para la ira y la frustración de Oni, cuando su propio regimiento de infantería pesada estaba completamente listo y preparado, todavía no había señales de movimiento en el batallón inigualable. Como tal, envió a uno de sus soldados a echar un vistazo, que volvió para informar que los soldados del batallón inigualable todavía estaban tomando su desayuno como siempre, disfrutando de su deliciosa primera comida del día como si nada especial estuviera pasando. Oni estaba tan enojado que casi vomitó una bocanada de sangre. Inmediatamente, él cargó personalmente hacia el campo del batallón inigualable, dirigiéndose directamente a la tienda de comando. Tan pronto como cargó en la gran tienda de comando, Oni vio a toda la estructura de mando del batallón inigualable, dirigida por Hua Feng, sentada allí disfrutando de su desayuno. Dos de los líderes de compañía principales seguían bromeando, arrebatando comida entre sí y no había signos de nerviosismo y temor de que estuvieran sufriendo un ataque de un poderoso enemigo. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Las alarmas ya han sonado, el enemigo está atacando, ¿no las escucharon? Oni gritó airadamente. Shang Wanfei levantó la cabeza y barrió a Oni con una mirada de odio, antes de morder la manzana en su mano. Al ver la mirada en los ojos de Shang Wanfei, solo entonces la fanfarronada de Oni se desvaneció ligeramente. Había experimentado su terrible fuerza por sí mismo. Hua Feng sonrió débilmente y dijo: Comandante del regimiento Oni, por favor, no esté tan ansioso. Incluso si tenemos que luchar en una guerra, tenemos que dejar que nuestros hermanos se llenen primero. Estoy seguro de que todos los ejércitos del noroeste tienen suficientes hombres para que nuestro batallón inigualable no necesite ser el primero en reunirse, ¿correcto? Oni gritó con enojo. Justo cuando estaba a punto de seguir regañando, vio que el resto de los oficiales del batallón inigualable lo miraban con furia y con una luz feroz en sus ojos. Como dice el refrán, un hombre sabio no lucha cuando las probabilidades están contra él. Oni no era ningún tonto, dio un humo enojado y dijo: Bien. De todos modos, las órdenes de nuestro regimiento son solo seguir su ejemplo y trabajar con ustedes. Puesto que todos ustedes no están preparándose, ¿por qué yo debería hacerlo? Comeré también. Mientras decía eso, bajo las caras boquiabiertas de los oficiales del batallón inigualable, avanzó sin rodeos, ignorando sus miradas mientras tomaba 3 huevos con una sola mano. Con la otra mano, agarró un tazón grande de leche y comenzó a tragarlo. ¿Este tipo nunca ha comido antes? Los oficiales del batallón inigualable retuvieron sus sonrisas mientras observaban cómo comía Oni, pero nadie lo detuvo. Hua Feng dijo: Vicecomandante Wei, por favor lleve a algunos de nuestros hermanos para enviar algo de comida al regimiento de infantería pesada. Estamos a punto de luchar, y ¿cómo pueden nuestros aliados luchar bien junto a nosotros con el estómago vacío? Wei Feng reprimió su risa y dijo: Sí, señor, voy a arreglar eso ahora mismo. Al decir eso, salió de la tienda a grandes zancadas. Mientras lo hacía, todo su cuerpo temblaba de arriba abajo. Demasiado malos, esos tipos eran demasiado malos. No podía evitar pensar para sí mismo. Sin lugar a dudas, había habido una súbita mejoría importante en los alimentos para el batallón inigualable desde que habían ganado la apuesta y además, los rumores de los soldados batallón inigualable a los soldados de la infantería pesada y todo eso fue arreglado por Hua Feng y los otros locos y malvados de la unidad de Arco Celestial. En tan solo unas pocas decenas de días, el efecto era realmente claro. De hecho, incluso algunos rumores sobre que los soldados del batallón inigualable tienen algunas bellezas enviadas para tratar con sus necesidades fisiológicas de vez en cuando también podrían ser escuchados. En cualquier caso, para casi todo el regimiento de infantería pesada, tan pronto como se mencionaba el batallón inigualable, era con un tono de envidia y celos.
Aunque Wei Feng no sabía cuáles eran los planes exactos de Hua Fen y Muen, sabía que sin duda sería extremadamente beneficioso para el batallón inigualable. La guerra estaba a punto de comenzar, y los soldados del batallón inigualable tendrían que volver a entrar en el campo de batalla. Sin embargo, aún más, esta era la primera vez que estarían luchando en una guerra tan importante con más de 1 millón de soldados en ambos lados. ¿Qué papel jugaría el batallón inigualable? ¿Sería uno importante? Wei Feng tampoco estaba muy seguro, pero confiaba en las capacidades de combate del batallón. Los barriles de la leche y las cestas del pan caliente fueron enviadas pronto al regimiento de infantería pesada, junto con las órdenes de Oni. Una sola palabra: coman. Cuando Oni le pidió al batallón inigualable que enviara la orden junto con la comida, pensaba: maldición, también podríamos comer y disfrutar de todo, ya que todo se compra con nuestro dinero. Y justo cuando Oni se estaba divirtiendo en el campo del batallón inigualable, el regimiento de infantería pesada también estaba comiendo su desayuno. Al mismo tiempo, las órdenes de la 7ª Legión ya estaban volando por todas partes. Shen He ya había llevado a la 7ª Legión a defender contra los ataques del Imperio Gonzhou. Como comandante de legión, naturalmente llevó la carga al campo de batalla, y él estaba dirigiendo actualmente a los principales regimientos de la 7ª Legión en la lucha contra el ataque enloquecido de los enemigos. Justo en este momento, con el regimiento más elitista y el que tenía las capacidades defensivas más fuertes, el regimiento de infantería pesada, desaparecido, Shen He estaba extremadamente furioso. Sin embargo, muy rápidamente recordó que su propio regimiento de infantería pesada estaba ahora bajo el mando del batallón inigualable. Sin otra opción, solo pudo enviar una orden al batallón inigualable y pedirles que se unieran a la batalla con urgencia. Si fuera cualquier otro batallón o regimiento, Shen He habría perdido la paciencia ahora. Por desgracia, sabía que no podía hacer nada con respecto al batallón inigualable. Su fuerza a un lado, solo su fondo del palacio extensión del cielo no era uno con el que pudiera jugar. La guerra había comenzado, y el campamento del ejército del noroeste estaba bajo un estrés sin precedentes. No solo el ejército del Imperio Gonzhou estaba en un número hasta ahora desconocido, la enorme presión que ejercían sobre el espíritu era enorme, sobre todo con las tácticas que habían estado utilizando. Los soldados del ejército Songtian no habían tenido ningún descanso adecuado durante varios días. ¿Cómo podrían defenderse contra los soldados del Imperio Gonzhou en su condición superior? Solamente sus trampas y fortificaciones junto con sus números les permitía apenas retener la invasión enemiga. Sin embargo, la cantidad de lesiones y muertes continuaron aumentando. Y, pronto, el desayuno estaba terminado, y el batallón inigualable finalmente dio la orden de reunirse. Hua Fen miró a Oni, que tenía una expresión saciada en su rostro, antes de decir: comandante de regimiento Oni, todo según nuestro entrenamiento normal. Sus hombres no tienen que estar en la ofensiva en absoluto, solo tienen que proteger a mis hombres, y eso será suficiente. Oni miró a Hua Fen, murmurándose interiormente: tus soldados del batallón inigualable ya están enteramente vestidos con armadura de titanio, ¿tienen miedo de las flechas del Imperio Gonzhou? Aunque estaba pensando eso en su corazón, su rostro era impasible y no mostraba nada mientras hablaba. Muy bien, definitivamente protegeremos a nuestros buenos aliados, y este desayuno que comimos no será para nada. Sin embargo, si el comando nos echa la culpa de no haber llegado a tiempo, comandante del batallón, Hua Fen, por favor ponga unas buenas palabras por mí. Hua Fen se echó a reír de buen grado y tomó con gracia un sorbo de agua de su copa, antes de decir: comandante de regimiento Oni, por favor no te preocupes. Todos somos una familia, si hay alguna responsabilidad o culpa, naturalmente la compartiremos. Aunque era tarde, el batallón inigualable se reunió rápidamente. En poco tiempo, los 5.000 soldados ya se habían reunido con el regimiento de infantería pesada junto con su formación habitual durante el entrenamiento y avanzaron hacia las fortificaciones defensivas del ejército del noroeste. Las fortificaciones del campamento estaban situadas a unos 10 li del campamento real. La razón por la que se establecieron a tal distancia era porque les permitiría tener suficiente espacio para maniobrar en sus formaciones. En el campo de batalla, el posicionamiento y las formaciones eran de suma importancia. A pesar de que la caballería del Imperio Gonzhou era extremadamente poderosa, no cargarían fácilmente hacia un escuadrón de infantería pesada fuertemente fortificado en una formación adecuada, ya que afectaría sus capacidades en combate, especialmente su principal ventaja de velocidad de impulso. La velocidad de movimiento de los soldados de la infantería pesada no era rápida, pero 10 li no estaba demasiado lejos. Mientras se acercaban al campo de batalla, los sonidos de la lucha, la matanza y el choque de metal eran ensordecedores.
Sin embargo, tanto para los soldados del regimiento de infantería pesada como para los soldados del batallón inigualable, ninguno de ellos quedó sorprendido o aturdido por la vista frente a ellos. Después de todo, no eran novatos en el campo de batalla, y habían experimentado las brutales realidades de la guerra muchas veces antes. Como soldados de élite, los guerreros se llenaron de emoción por su propia lucha contra sus enemigos. Hua Feng no arregló para que los guerreros de la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker se formen en esta lucha en particular. La razón era simple, su equipo todavía no estaba completo. Con el regimiento de infantería pesada como la cubierta para el batallón inigualable, su presencia no sería tan echada en falta en esta batalla. Hua Feng dio la orden y los soldados de la infantería pesada se dieron cuenta de que tan pronto como los soldados del batallón inigualable oyeron la orden de Hua Feng, su aura y su presencia cambiaron al instante. Comandante de batallón Hua Feng, ¿no deberíamos reportarnos primero al comando superior? Tenemos que conseguir nuestras asignaciones de ellos. Oni vio que Hua Feng estaba a punto de permitir que el batallón inigualable se uniera a la batalla directamente, y quedó extremadamente sorprendido. Los ejércitos tenían sus propias reglas, y lo más importante en el campo de batalla era indudablemente obedecer órdenes. Bajo el mando de oficiales de alto rango, tenían que trabajar junto con las órdenes para lograr su mayor fuerza. Una vez que las órdenes fueran desobedecidas en el campo de batalla, las consecuencias podrían ser terribles y el castigo también sería severo. Hua Feng sonrió débilmente y dijo: Comandante de regimiento Oni, recuerda que ya no estás bajo el mando directo de la séptima legión, y tus órdenes son cooperar con nuestro batallón inigualable. En cuanto a nosotros, tampoco estamos bajo el mando directo de la séptima legión. En cualquier caso, ¿no dijiste antes que no nos reunimos a tiempo? Es hora de compensar ese tiempo perdido. Muy bien, suficiente. Todo el mundo, avanza en una posición flanqueante. Los músculos de la cara de Oni se movieron ligeramente, casi imperceptiblemente. Había estado en el ejército durante más de 20 años, pero era la primera vez que se encontraba con un oficial comandante como Hua Feng. ¿Podría algo como esto realmente funcionar? Sin embargo, la orden de Shen He para él había sido cooperar en lo que el batallón inigualable estaba haciendo, sin dudar. Oni no tenía otra opción que apretar los dientes y llevar a cabo la orden de Hua Feng sin interferencia. Justo en ese momento, Oni tomó una decisión bastante inteligente, que tal vez cambió su vida y la de sus hombres. Su orden era que a partir de ese momento, el regimiento de infantería pesada seguiría a los soldados del batallón inigualable antes de que terminara la guerra, solo escucharían las órdenes de Hua Feng y solo habría una voz general de mando. Ese pequeño y astuto truco de Oni no fue porque pensó que Hua Feng era un mejor comandante que él. Sin embargo, su pensamiento era que, ya que había sido asignado este papel, no importa que, incluso si el comandante de Legión Shen He o el comando del ejército del noroeste venían a investigar, él podría evadir cualquier responsabilidad o castigo. Después de todo, desde todos los puntos de vista, no estaba desobedeciendo órdenes. ¿Quién era Hua Feng? Entre todos los miembros de la unidad de Arco Celestial, era el más inteligente y más astuto y todos y cada uno de ellos eran talentos excepcionales, genios y distinguidos por derecho propio, y para que todos estuvieran dispuestos a seguir su mando, se podrían imaginar que bajo la cara de nobleza y gracia de Hua Feng había mucho más. Como tal, Hua Feng solo miró a Oni, y ya había adivinado todos sus pensamientos. Sin embargo, no hizo ningún comentario en absoluto. Al menos, la orden de Oni era definitivamente de gran beneficio para todos. En este primer ataque, el imperio de Guangzhou había enviado 7 de sus regimientos principales, mientras que los otros 10 regimientos restantes estaban acampados a la distancia. La razón por la que se atrevieron a cargar tan descaradamente en la formación del imperio Songtian, con menos de la mitad de su fuerza, era porque tenían absoluta confianza en sus capacidades de lucha y la maniobrabilidad en las llanuras. Incluso si su carga no tenía éxito, estaban seguros de que la retirada no era un problema, aunque no fueran apoyados por el ejército principal detrás. A sus ojos, el ejército noroeste del Imperio Songtian nunca se atrevería a perseguirlos fuera de sus propias fortificaciones. De los 7 regimientos del Imperio Guangzhou que estaban cargando actualmente, el foco de su fuerza estaba en el centro de las líneas del Imperio Songtian, y eran los soldados de la infantería pesada de los miembros de la tribu de hombres osos, el regimiento oso tiránico. Se podría decir que el regimiento oso tiránico era notorio en todo el ejército Songtian, después de años de guerra entre ambos bandos. Cada vez que aparecían, era casi siempre en el ejército del norte central, y eran extremadamente formidables en enfrentamientos directos. También eran una de las pocas unidades de infantería completas en todo el Imperio Guangzhou.
La tribu del oso era una de las tribus más raras en todo el Imperio Gonzou, ya que no usaba sus bestias celestiales totémicas correspondientes. Una de las razones era porque los osos de guerra eran extremadamente difíciles de encontrar, siendo muy pocos y raros en número. En segundo lugar, los miembros de la tribu del oso ya tenían una fuerza y poder aterradores. Cada soldado de infantería pesada tenía más de 2 metros de altura, su figura y estatura era como la de un oso gigante, tan fuerte y musculoso como se puede ser. Su dura piel era capaz de soportar la mayoría de los golpes, y su fuerza física combinada con su arma de uso común masas masivas y podían ser descritas como una fuerza imparable en el campo de batalla. Cuando los soldados de infantería pesada de la tribu del oso aparecieron fuera del campo del ejército, todo el comando noroeste quedó perdido y atontado. Naturalmente, habían oído hablar del poder aterrador del regimiento oso tiránico. Después de todo, su regimiento era extremadamente notorio, normalmente eran altamente elitistas y solo se centraban en la zona más dura del ejército del norte central. Después de todos estos años, al menos una legión de soldados del ejército del norte central había perecido a manos de esos formidables enemigos. Bajo cualquier choque normal, incluso los soldados de infantería pesada más elitistas de los humanos no eran ningún partido para ellos. Además, aparte del regimiento oso tiránico, había otros 6 regimientos poderosos que los apoyaban. Uno era un regimiento de la Armada Lobuna, otro de la Armada Unicornio, 2 regimientos de la Infantería Cimitarra de la Tribu del Perro y 2 regimientos de la Armada Pesada del Toro Furioso. Se podría decir que esos 7 regimientos son algunos de los mejores en el Imperio Gonzou. En verdad, la mayoría de élite era definitivamente el regimiento oso tiránico, pero aún así, esta era definitivamente una presión sin precedentes para el ejército del noroeste. De los más de 600.000 guerreros de todos los ejércitos del noroeste, más de 300.000 ya estaban activados y luchando duro, todavía apenas capaces de mantenerse con la ayuda de las fortificaciones. Las víctimas de ambos bandos eran definitivamente muy desproporcionadas. Hua Feng eligió su trayectoria de acercamiento a través del flanco lateral donde había un regimiento de infantería cimitarra de la tribu del Perro y del regimiento de la Armada Lobuna. En cuanto a los 2 regimientos de la Armada Pesada del Toro Furioso, estaban cargando en las líneas centrales junto con el regimiento de infantería pesada oso tiránico. Como tal, los ejércitos del noroeste del Imperio Songtian también centraron la mayor parte de sus fuerzas en las líneas centrales, con varios de los regimientos de infantería pesada y de caballería pesada allí. Naturalmente, la lucha en ambos flancos no era tan feroz como el centro, pero definitivamente era todavía intensa. Los soldados del regimiento de infantería cimitarra de la tribu del Perro estaban usando armadura de cuero y su estatura definitivamente no era tan robusta ni poderosa como los de la tribu del oso o la tribu del toro, pero eran mucho más rápidos y ágiles. Con las cimitarras en sus manos, no era fácil para las flechas ordinarias golpearlos. Sus movimientos y fuerzas ágiles eran sus mayores armas contra sus enemigos. En el Imperio Gonzou, la tribu de hombres perros también era una de las tribus más grandes. Aunque sus capacidades de combate eran promedio en comparación con la mayoría de las tribus bestias, su número era extremadamente alto, y también tenían una buena relación con la tribu de los lobos, por lo tanto su estado en el Imperio Gonzou no era bajo en lo absoluto. Eso también fue demostrado por el hecho de que la tribu de hombres perro tenía 6 regimientos enteros en el ejército. Desde que el batallón inigualable había sido establecido, esta era la primera vez que estaban realmente en un campo de batalla a gran escala. Naturalmente, Hua Feng no quería que fueran a buscar a los enemigos más duros, especialmente en un campo de batalla tan grande con tales números en ambos lados, y algunas de las mayores fortalezas del batallón inigualable no serían fáciles de poner en juego. En tal caso, sería más fácil para ellos golpear desde el flanco relativamente más débil que tenía menos números. Bajo la dirección de Hua Feng, el batallón inigualable y el regimiento de infantería pesada alcanzaron rápidamente el frente del flanco al que habían apuntado. Aquí, había 6 de los regimientos del ejército del noroeste a cargo de la defensa, incluyendo el 16º regimiento de la 7ª legión. Como líder del 16º regimiento, Shen Wu era uno de los comandantes que dirigían la lucha. Tan pronto como se dio cuenta de que el batallón inigualable se acercaba a su flanco, estaba muy feliz. Nota. Después de todo, Shen Wu es la prometida de Lin Tianao. Como el primer contacto con el batallón inigualable, y habiendo sufrido en sus manos tantas veces, su conocimiento y comprensión estaba muy por encima de cualquiera de los otros comandantes en el ejército del noroeste, especialmente después de reunirse con Lin Tianao. Ya había aprendido mucho más sobre el batallón inigualable. Por supuesto, él no le revelaría ningún secreto central, pero sí algunas de las cosas menos importantes que no necesitaba mantener en secreto.
Viendo que el batallón inigualable había traído al regimiento de infantería pesada, Shen Wu estaba muy contenta. Pasó el mando a su vicecomandante del regimiento e inmediatamente cabalgó personalmente para hablar con Hua Feng. Rápidamente abrió un espacio en su zona defensiva para que el regimiento de infantería pesada y el batallón inigualable entraran. Los otros regimientos no prestaron demasiada atención, pensando que eran solo refuerzos enviados por el mando. Al ver que un regimiento de infantería pesada se unía a ellos, estaban naturalmente encantados. Después de todo, los regimientos de infantería pesada eran los más adecuados para defenderse contra el acoso de los soldados de la Armada Lobuna. Muy rápidamente, el regimiento de infantería pesada entró en sus posiciones defensivas, tomando formación de acuerdo a su práctica habitual, con 2 soldados de infantería pesada protegiendo a un soldado del batallón inigualable. En verdad, este no era un buen momento para que los arqueros se unieran a la lucha, ya que la distancia enemiga estaba muy cerca. En el frente, el 16º regimiento tenía algunos problemas para defender por más tiempo. En tal circunstancia, sin ser capaz de obtener cierta distancia, incluso si los arqueros querían disparar a los enemigos sin dañar a los suyos, sería extremadamente difícil y a menos que fueran arqueros divinos. Incluso para el batallón inigualable, no todos los soldados tenían la confianza para hacerlo. Después de todo, todavía su tiempo de entrenamiento no era tan largo. Por supuesto, el batallón inigualable también tenía su parte de arqueros de élite. El primer mando de Hua Feng fue dar la orden a la primera compañía principal del batallón inigualable, la mejor élite de todo el batallón inigualable. La orden era simple: disparar y matar a tantos enemigos como pudiesen para darle al 16º regimiento tiempo para retirarse. Cuando Shen Wu vio a la primera compañía principal del batallón inigualable dibujando los 500 arcos, estaba tan nerviosa que casi no podía respirar. En ese momento, ella no dio ninguna orden para esquivar o retirarse, temiendo que, si ella interfería y algo salía mal, sus propios hombres tomarían lesiones graves y eso sería un golpe terrible. Sin darle a Shen Wu mucha oportunidad de pensar, la primera compañía principal ya había comenzado a disparar. Sonó un ruido estridente. Ni hablar de los regimientos circundantes, incluso el regimiento de infantería pesada que protegía al batallón inigualable recibió un susto repentino. Después de todo, en su entrenamiento normal, el batallón inigualable usaba arcos ordinarios, pero ahora estaban usando sus arcos consolidados y era una gran diferencia. Pof, 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 los sonidos resonaron, y el rastro de las flechas no pudo ser visto en absoluto. Todo lo que podía verse eran las nubes de sangre subiendo repentinamente, junto con los gritos de agonía. La primera compañía principal no tenía solo los niveles de cultivo más altos, ni eran solo los primeros en tener sus alas consolidadas, también tenían algunos de los mejores tiradores en todo el batallón inigualable. Los soldados del 16º regimiento, que habían estado luchando desesperadamente por sus vidas, de repente sintieron que la presión sobre ellos disminuía enormemente. Los soldados de la tribu del perro y de la Armada Lobuna se convirtieron repentinamente en cadáveres delante de sus ojos, junto con las nubes de sangre que brotaban hacia afuera. Tal cambio repentino era demasiado abrupto, y muchos de ellos ni siquiera eran capaces de reaccionar. Desde la perspectiva de Shen Wu, los 500 soldados de la primera compañía principal del batallón inigualable habían disparado, y era como si sus flechas tuvieran ojos propios, de alguna manera encontrando pequeñas lagunas y exposiciones, pasando a través de la multitud de aliados para atacar directamente a los enemigos. 500 flechas, y ninguna golpeó a sus hombres. Por supuesto, hubo algunas que perdieron su marca en los enemigos, pero absolutamente ninguna golpeó a un soldado aliado. Si tales habilidades de tiro con arco aparecieran en una sola persona, no despertaría ninguna noticia, tal vez solo lo llevaría a ser alabado como un arquero divino. Sin embargo, cuando 500 hombres tenían tales habilidades de tiro con arco, era realmente una visión impactante. Los soldados de la Armada Lobuna y de la infantería de la tribu del perro no eran débiles por ningún medio, y aunque sus capacidades defensivas podrían no ser comparables con algunos de los otros hombres bestias más fuertes, no era nada para burlarse. Sin embargo, frente a los arcos consolidados del batallón inigualable, su dura piel no servía para nada y solo quedaron un montón de cadáveres en la estela. 16º regimiento, abran un camino y retírense a los lados. Shen Wu inmediatamente aprovechó la oportunidad de dar la orden. Ser capaz de ganar el rango de comandante de regimiento, no era solo por su condición de maestra de joyas celestiales. Su descaro previo aparte, ella era sin duda un buen comandante con una buena comprensión del comando militar. Capítulo 167 Inigualables en el mundo. El 16º regimiento hizo su retiro inmediatamente, y en ese espacio vacío y desocupado, la primera compañía principal no paró de disparar.
Los chirridos estridentes de las flechas que volaban no se detuvieron en lo absoluto, y los soldados de la armada lobuna y los soldados de infantería de la tribu del perro continuaron cayendo al suelo. En comparación con los soldados de la armada unicornio que habían enfrentado anteriormente, estos dos hombres bestias eran mucho más fáciles de tratar. Anteriormente, cuando habían estado rescatando a las tribus Berserker y Cuervo de Oro, los 500 soldados de la primera compañía principal del batallón inigualable ya habían asustado y horrorizado dos de los regimientos del Imperio Gonzón con sus habilidades de lucha. Ahora, frente a dos regimientos que eran posiblemente más débiles que los otros dos, y con un número tan grande de aliados junto a ellos, la primera compañía principal comenzó a disparar a voluntad en confianza. A pesar de ser arqueros, no retrocedieron, sino que avanzaron lentamente hacia las líneas de frente hasta el espacio que había sido desocupado, incluso mientras tanto seguían disparando con rapidez. En unos instantes, el ataque de carga de los enemigos en la posición anterior del 16º regimiento también estaba casi vaciado. Cuando el 16º regimiento retrocedió, el regimiento de infantería pesada y el batallón inigualable avanzaron lentamente juntos en perfecta unidad. Mientras Suafen emitía orden tras orden, las otras compañías principales se unieron lentamente en la lucha mientras se ponían en posición. Desde que el batallón inigualable había crecido a la fuerza de 5.000 hombres, esta fue la primera vez que todos habían estado juntos en el mismo campo de batalla. 5.000 maestros de joyas y arqueros de élite con arcos consolidados. ¿Y qué clase de noción era esa? Su distribución era en realidad muy simple, con dos compañías principales por grupo, en una formación de tipo cascada, disparando continuamente en secuencia adecuada. Originalmente, estos dos regimientos del Imperio Gonzón habían cargado con tanta ferocidad, que los 6 regimientos del Imperio Songtian habían tenido problemas con ellos, ahora sin embargo estaban siendo suprimidos de manera tan simple. Junto con los sonidos estridentes y terribles que sembraban el terror en los corazones de todos los que los oían, olas y olas de soldados de la armada lobuna y de la infantería de la tribu del perro cayeron al suelo. En verdad, no eran solo los enemigos, incluso los soldados aliados fueron tomados por sorpresa porque no entendían lo que estaba pasando, pero al menos la presión original en ellos se reducía considerablemente. Por supuesto, incluso los soldados del batallón inigualable no podían ser perfectos, y sus flechas podían perderse de vez en cuando. Aún así, eran mucho más precisos que los arqueros ordinarios, y con esas flechas altamente penetrantes disparadas desde sus arcos consolidados. Con eso, podría ser visto fácilmente el número de heridos graves o asesinados después de recibir un disparo por las flechas. El flanco, originalmente al borde del peligro y esperando el rescate y dentro del tiempo de unas pocas docenas de respiraciones, la presión había desaparecido. Después de que el batallón inigualable entrase en el campo de batalla, el regimiento de la armada lobuna y los soldados del regimiento de infantería de la tribu del perro ya no podían dar otro paso adelante. Bajo la constante avalancha de flechas que caía sobre ellos, todo lo que podían hacer era dejar cadáveres en su estela. Algunas almas observadoras habían logrado contar las rondas del batallón inigualable y 24 salvas de flechas, y los restos del regimiento de la armada lobuna y el regimiento de infantería cimitarra de la tribu del perro se retiraron en mal estado y con apenas 1 millar de hombres en total. Eran después de todo 2 poderosos regimientos del Imperio Gonzou. Para cualquier soldado del Imperio Songtian que viese esa escena, era como un sueño y una ilusión. Innumerables habían pensado que estaban a punto de morir, y sin embargo la lucha terminó de repente antes de que lo supieran. Por supuesto, los soldados de infantería pesada al lado del batallón inigualable estaban totalmente sorprendidos. Ellos levantaron sus escudos de torre, aún en plena incredulidad. Estos compañeros que entrenaban con ellos todos los días, en realidad habían creado un milagro tan aterrador. Inigualables en el mundo. Un aullido que resonó a través del cielo, lleno de emoción, sonó de cada uno de los soldados del batallón inigualable. De hecho, eran el batallón inigualable, inigualables en el mundo. En este campo de batalla en las fronteras del norte, frente a cientos de miles de soldados del ejército del noroeste del Imperio Songtian, esta era la primera vez que habían exhibido su fuerza completa al mundo. Utilizaron sus acciones para demostrarle al mundo que, aunque pudieran haber sido de los batallones criminales del mundo, eran los más fuertes y el batallón inigualable era el más fuerte. Incluso con la estabilidad de los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial, cuando oyeron los aullidos de los soldados del batallón inigualable, no pudieron evitar sentir su sangre hervir con ardor también. En sus corazones sonó un hombre, el que había creado el batallón inigualable. De hecho, él había producido un verdadero milagro, y cuando este milagro descendiese sobre su antigua patria, ¿quién iba a decir que no podrían adelantar otro milagro, crear un magnífico y poderoso resurgimiento de su imperio? Vamos a salir, apunten al flanco izquierdo.
Todos ustedes escuchen apropiadamente. Cuando lleguemos al flanco izquierdo, quiero que todos apunten a los soldados de la Armada Unicornio, pero hagan todo lo posible para no dañar a las bestias unicornios. Hombres, envíen a alguien con el líder de la tribu Malón para que se prepare para recibir a las bestias celestiales con sus guerreros de la tribu. La guerra seguía, pero ese era solo el comienzo de un milagro. Una vez más, ignoraron las líneas centrales. Una vez que lograron la victoria decisiva, el batallón inigualable rápidamente se volteó hacia el flanco izquierdo, sus objetivos el regimiento de la Armada Unicornio y el otro regimiento de infantería cimitarra de la tribu del perro. Cuando el batallón inigualable dejó en silencio el flanco derecho, solo entonces los comandantes de ambos bandos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. De hecho, ambos lados tuvieron la misma sensación, la de choque abrupto. Sin embargo, un lado era un choque agradable lleno de felicidad, mientras que en el otro lado era el de la incredulidad absoluta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en el flanco derecho? El oficial al mando general de los ejércitos del noroeste, uno de los 3 grandes comandantes supremos, el almirante Brando del Imperio Sonctian, exclamó a su subordinado, con los ojos llenos de choque. Acaba de recibir noticias de que los 2 regimientos enemigos del flanco derecho huyeron con menos de una 10ª parte de ellos vivos. Habían peleado con el Imperio Gonzou durante tantos años, y esta era la primera vez que el almirante Brando se encontraba con tal circunstancia. Hace un momento, había estado a punto de enviar hombres para reforzar el flanco derecho que había estado en grave peligro, y al momento siguiente, había llegado un nuevo informe. Es el batallón inigualable, produjeron verdaderamente un milagro. El que hablaba era un anciano de unos 60 años o más, de pie junto al almirante Brando con uniforme completo. Era el padrino y maestro de Shen He, Shen Wei de Shen Yi, el vicecomandante del ejército noroeste Songtian, el general Shen Wu. Espera, ¿y quieres decir que fue extraño batallón en el que Palacio Extensión del Cielo usó todos los batallones criminales para formar? Naturalmente, el almirante Brando conocía el batallón inigualable, solo que antes de esto él nunca había prestado mucha atención a él. No era que no quisiese darles mucha importancia a ellos, sino que no podía hacerlo. Después de todo, la cuestión de que el Palacio Extensión del Cielo interviniese en tales asuntos era extremadamente sensible, y si realmente intervinieran en la guerra, podría no ser algo bueno en el panorama general. Como tal, siempre había fingido no notar nada sobre el asunto, permitiendo que Shen Wu manejara todo. ¿El batallón inigualable realmente tiene poderes tan destructivos? ¿Cómo lo hicieron?, exclamó el almirante Brando, sorprendido ante Shen Wu. Shen Wu dio una sonrisa amarga y dijo: Almirante, no estoy seguro por mí mismo. He enviado a la gente a comprobar, y creo que debería recibir algunas noticias pronto. No pasó mucho tiempo antes de que el comandante de la 7ª Legión Shen He llegara personalmente a la sede. Saludos, comandante en jefe, vicecomandante. La cara de Shen He estaba llena de felicidad y emoción. Habiendo oído hablar de noticias precisas antes, era difícil para él creerlo también. Sin embargo, los hechos estaban justo delante de sus ojos, y no tenía más remedio que aceptarlo. Sabía que las cosas eran cruciales, y de inmediato fue personalmente a informar a la sede. Después de todo, solo él era suficientemente conocedor y estaba familiarizado con el batallón inigualable, y una vez que hubieran derribado a los 2 regimientos en el flanco derecho, se convertiría en el secreto de alto nivel del comando del ejército del noroeste. Shen He, ¿qué está pasando?, preguntó el almirante Brando solemnemente. Arcos consolidados. Comandante, arcos consolidados. Esos soldados del batallón inigualable son todos maestros de joyas y 5.000 maestros de joyas. Oh, Dios mío, son 5.000 maestros de joyas. Ellos son en su mayoría maestros de joyas físicas, y con sus poderosos arcos consolidados, en más de 20 salvas de flechas, derribaron a los enemigos de los 2 regimientos. Espera. ¿Qué? ¿Todos son maestros de joyas? ¿Cómo es eso posible? ¿No eran esos los soldados de todos de los batallones criminales originales? Shen Wu no pudo evitar exclamar. Shen He dio una amarga sonrisa y dijo: no sé el estado exacto de los asuntos. Después de todo, nuestra estimación del batallón inigualable ya era muy alta, pero nunca esperé que siguiera siendo una subestimación severa de ellos. Ahora han ido al flanco izquierdo. Debido a que tenían el fondo del Palacio Extensión del Cielo, yo no los dirigí. Comandante, vicecomandante, ¿qué debemos hacer ahora? El almirante Brando se levantó bruscamente y dijo: ¿qué hacemos? ¿Qué más necesitas que te diga? Envía mis órdenes, Shen He. Quiero que usted personalmente conduzca mi regimiento de guardia personal para apoyar al batallón inigualable. No importa qué pase, no dejes que ningún daño llegue a ellos. Date prisa, vete inmediatamente.
La presencia del batallón inigualable podría ser la cosa exacta que puede salvar a todo nuestro ejército del noroeste, y cambiar las mareas de esta supuesta situación imposible. Como el oficial al mando y un almirante experimentado, era indudable que Brando podía sentir al instante que la presencia del batallón inigualable era una oportunidad perfecta para ellos. Luego, dio otra orden para que sus 2 regimientos de caballería pesada de reserva salieran al campo de batalla. Solo tenían una orden: trabajar juntos para garantizar la seguridad del batallón inigualable. Aunque el almirante Brando no estaba exactamente seguro de la capacidad ofensiva y la fuerza exacta del batallón inigualable, estaba seguro de que si realmente podían derribar 2 regimientos del Imperio Gonzalo en tan poco tiempo, entonces el batallón inigualable sería un nivel dios entre los soldados del ejército del noroeste y uno que los ayudaría contra los ejércitos del Imperio Gonzalo. Mientras el almirante Brando hacía la serie de arreglos, la situación en el campo de batalla también estaba pasando por su propia serie de cambios rápidos. Los 10 regimientos del Imperio Gonzalo que estaban detrás también comenzaban a demostrar un cierto movimiento. Lejos, muy lo lejos, una enorme nube negra se elevó, arremolinándose como una extraña nube oscura y volando hacia el campo de batalla, alcanzando rápidamente casi 1000 metros de altura. Al ver ese remiendo de nubes oscuras, el ejército del noroeste, que era ahora extremadamente familiar con los ejércitos del Imperio Gonzalo, fueron cogidos totalmente por la sorpresa. Por supuesto, ellos lo reconocieron totalmente y sabían lo que significaban las nubes oscuras y solo fueron sorprendidos por su presencia aquí. Era después de todo uno de los ases de los ejércitos del Imperio Gonzalo, la fuerza aérea de la tribu del Águila. En todo el Imperio Gonzalo, solo la tribu del Águila era capaz de domar y montar bestias con capacidades de vuelo, al menos en números suficientes para formar una tropa. Todo el Imperio Gonzalo solo tenía un solo regimiento de ellos. Por supuesto, debido a su rareza, no fueron reunidos en un regimiento, sino que se reunieron en batallones, distribuidos a los distintos ejércitos en el Imperio Gonzalo. Sin embargo, no se unirían fácilmente a la batalla a menos que fuera absolutamente necesario. Nadie podría haber imaginado que el Imperio Gonzalo hubiera prestado tanta atención a los ejércitos del noroeste, ya que realmente enviaron a la tribu Águila y viéndolos levantarse en los aires, parecían ser 2 batallones enteros. Si uno dijera que el regimiento oso tiránico podía todavía ser bloqueado en un choque de cabezas, no importa cómo de resistentes fuesen, entonces las tribus Águila era una fuerza siempre victoriosa que nunca había sido derrotada en batalla. La razón era simple: además del Imperio Gonzalo, no había otros países en el continente entero que tuviese una fuerza aérea apropiada. Las monturas de águilas de guerra que los guerreros de la tribu Águilas creaban tenían unos 2 metros de longitud, pero sus alas tenían más de 5 metros de largo, capaces de llevar fácilmente a un guerrero de la tribu Águila, uno de los más pequeños entre los hombres bestia. Las águilas de guerra llevaban 12 jabalinas cortas y carcajes de flechas y desde cierta perspectiva, su equipo era muy similar al del batallón inigualable, excepto que los guerreros de tribu Águila estaban montados sobre sus monturas de águilas de guerra, mientras que el batallón inigualable tendría que volar ellos mismos. Sin lugar a dudas, los 2 batallones de la tribu Águila estaban especialmente para luchas contra el batallón inigualable. Con la vista suprema de la tribu Águila, incluso a la altura de 1000 metros, todavía podrían encontrar claramente sus blancos en el suelo. En cuanto al batallón inigualable, el Imperio Gonzalo definitivamente estaba bien preparado. Después de todo, cuando el comandante Butler del regimiento Lobo Rápido fue herido, la montaña celestial de la nieve había aprendido sobre ello. Además, el otro regimiento de la Armada Lobuna y el regimiento de la Armada Unicornio habían sido previamente dañados críticamente. ¿Cómo podría el batallón inigualable no despertar toda la atención del Imperio Gonzalo? Los 2 regimientos de la tribu Águila fueron enviados especialmente para ocuparse del batallón inigualable. Sin embargo, el Imperio Gonzalo había cometido un error en el juicio con respecto a los verdaderos números del batallón inigualable. Según sus informes, el batallón inigualable contaba con un batallón normal y quizás un poco más. ¿Cómo podrían saber que el batallón inigualable había crecido hacia ya más de 5000 hombres? Mientras miraban a las tropas aéreas que volaban, el luchador eufórico Lugo Keddy dijo con una extraña expresión en su rostro: aquellos y en el cielo ya están aquí por nosotros, ¿verdad? Uafen dijo con una fea expresión en su rostro: ¿qué más podría ser? Regimiento de infantería pesada, preparen una formación defensiva contra el aire. Todo el mundo, más despacio, primero la seguridad. Los 2 batallones de la Fuerza Aérea de la tribu Águila habían llegado demasiado rápido. Antes de que el batallón inigualable pudiera llegar hasta el ala izquierda, ya se habían levantado en el aire, y una lluvia de flechas descendió de los cielos, apuntando hacia el batallón inigualable.
La armadura de titanio del batallón inigualable podría ser fuerte, pero su resplandor brillante era también bastante obvio, haciéndolos un objetivo fácil visualmente. Sin vacilar, los soldados del batallón inigualable levantaron sus arcos consolidados y devolvieron el fuego. Por desgracia, mucho a su pesar, incluso con sus habilidades de tiro con arco y poderosos arcos consolidados, era extremadamente difícil golpear a un objetivo en el aire, especialmente a una altura de más de 1000 metros, y incluso si encontraron su marca, muchos de ellos tenían poco impulso y fueron fácilmente golpeados a un lado por las garras de las águilas de guerra. Junto con la cadena de ding ding dang dang del sonido de metal chocando contra metal, los escudos de los soldados del regimiento de infantería pesada bloquearon fácilmente la lluvia de flechas desde el cielo. Sin embargo, la siguiente salva que descendió ya no eran flechas, sino las jabalinas arrojadas desde arriba. El ding-dang fue transformado en el rugido de un trueno. Si pudiera decirse que la lluvia anterior de flechas podría fácilmente haber sido bloqueadas por la armadura de titanio del batallón inigualable, las jabalinas los habrían destruido totalmente. En este punto, todo el mundo, incluyendo Hua Feng, sintió una increíble sensación de admiración y respeto por Zhou Weiqing. Su previsión y preparación para este escenario ya había evitado el mayor peligro crítico para el batallón inigualable desde que fue establecido. Comandante del batallón, que mi primera compañía principal sube y los salude. La fuerza aérea contra la fuerza aérea y podemos enseñarles una lección. Lacey dijo. Hua Feng lo miró y dijo, deja de hablar basura, escucha órdenes. ¿Quieres que tus hombres vuelen y den sus vidas por nada? Ya tienen una gran ventaja sobre nosotros y antes de que todos puedan llegar a la mitad de la distancia, sus jabalinas los habrían clavado a todos. El impulso de caer 1000 metros de altura y mucho menos al ser lanzados a toda su fuerza, hasta los gruesos escudos de torre estaban agollados por el impacto aplastante. A pesar de que la primera compañía principal eran las élites del batallón inigualable y llevaban su armadura de titanio, si no tuvieran cuidado podían ser totalmente aniquilados. El batallón inigualable no podía permitirse una pérdida tan grande. Como tal, Hua Feng definitivamente no tomaría un riesgo tan masivo. Zhou Weiqing le había dejado con un batallón inigualable a toda su fuerza, y quería devolverlo de su mando en perfectas condiciones. Muen se acercó más a Hua Feng y dijo suavemente, vamos a esperar un rato, que sigan lanzando las jabalinas. No creo que puedan llevar muchas jabalinas en una montura aérea. Una vez que hayan terminado de lanzar todas sus jabalinas y entonces podremos lidiar con ellos. Por ahora, solo podemos ser cuidadosos e ir de acuerdo a nuestro plan original y lidiar con el regimiento de la Armada Unicornio y coger algunas bestias celestiales unicornio. Hua Feng intercambió una mirada con Muen, una mirada apreciativa de dos genios astutos reconociéndose y apreciándose mutuamente. Muy pronto, emitió una serie de órdenes. Los soldados de la infantería pesada levantaron sus espesos y pesados escudos de torre en una formación entrelazada hacia los cielos, formando un muro impenetrable desde arriba. Bajo la protección de una fortaleza metálica en movimiento, el batallón inigualable ignoró la amenaza de los batallones de la tribu Águila en el aire, en su lugar continuaron moviéndose lentamente hacia el flanco izquierdo, aunque habían desacelerado mucho. Al igual que lo que Muen había dicho, las jabalinas de los soldados de las tribus águilas eran extremadamente limitadas, y no podían continuar tal asalto para siempre. Después de varias rondas de jabalinas lloviendo, disminuyeron la velocidad y se detuvieron, buscando una mejor oportunidad para atacar al batallón inigualable. Muy rápidamente, el batallón inigualable alcanzó el flanco izquierdo. Al instante, los sonidos agudos de las flechas en vuelo volvieron a sonar. Los soldados de la tribu Águila desde arriba estaban extremadamente dejados de ver desde su punto de vista ola tras ola de flechas volar hacia sus aliados, y acompañando los sonidos agudos solo podían observar y ver a los soldados del regimiento de infantería cimitarra de la tribu del perro y a los soldados de la Armada Unicornio caer como el trigo durante la temporada de cosecha. En términos de continuas y sostenidas capacidades de combate en el aire, el batallón inigualable no era, sin duda, rival para los batallones de la tribu Águila. Después de todo, la tribu águila estaba montada sobre sus águilas de guerra y tenían su apoyo. Sin embargo, en términos de poder de destrucción pura, siendo todos maestros de joyas con arcos consolidados, el batallón inigualable estaba mucho más allá de la fuerza aérea de la tribu águila. Cuando la matanza empezó una vez más, Hua Feng sigilosamente llamó a Lacey a su lado y le dio algunas instrucciones en un tono bajo. Poco después, la primera compañía principal del batallón inigualable detuvo sus disparos bajo la protección de los soldados de la infantería pesada mientras descansaban, recuperando su energía celestial mientras se preparaban para la siguiente orden entrante. Desde que se estableció el regimiento de la tribu Águila, se podría decir que todo había ido bien para ellos, y nunca habían sido derrotados en batalla.
Pero en la actualidad, en realidad estaban siendo bloqueados por los escudos de torre de los soldados de infantería pesada. ¿Cómo no podrían estar furiosos? Otra oleada de jabalinas y flechas descendieron de los cielos. La fuerza de las flechas era insuficiente, y aunque las jabalinas eran bastante poderosas, e incluso para la fuerza y el físico de los soldados de la infantería pesada, ser golpeados continuamente por ellos era casi demasiado para ellos, teniendo que hacer uso de la formación de sembramiento para descansar sus escudos de torre en el borde de sus compañeros para aumentar la energía de la tenencia. Como resultado, el disparo del batallón inigualable fue afectado, y su poder ofensivo cayó algo. Los guerreros bestiales no temían a la muerte, y en ese momento, realmente se mostró su ferocidad. Aunque el batallón inigualable había matado a un buen número, seguían cargando en un frenesí cada vez mayor. De los 10 regimientos en la parte posterior, 4 más cargaron hacia adelante. Entre ellos, 2 corrieron directamente a la derecha para reemplazar la carga allí. En cuanto a los otros 2, se dirigieron al ala izquierda para reforzarla. De los 2 que se dirigieron al ala izquierda, uno era especialmente llamativo. Obviamente, ese regimiento no era de 10.000. Para ser más exactos, solo numeraban en un batallón, sin embargo, eran considerados una legión entera dentro del ejército. Tenían más de 4 metros de altura, sus músculos se abultaban mucho más allá de los soldados de infantería pesada de la tribu del oso. Todos tenían cabello castaño y, al comenzar a cargar desde la distancia, toda la tierra parecía temblar, los golpes reverberaban por el suelo como un terremoto, de lejos era casi como si cargaban a una velocidad que era difícil de enfocar. El regimiento Mamut, la élite final y el as del Imperio Gonzou. En todo el Imperio Gonzou, el número de berserkers de la tribu Mamut solo ascendía a 2.000 formando 2 regimientos de 1.000 cada uno. La razón por la que todavía se conocían como un regimiento, a pesar de que solo tenían 1.000 fue porque incluso con su número su fuerza de combate estaba más allá de 10.000 de cualquier otra tribu de hombres bestias. Los Mamut Berserkers eran conocidos como los picadores de carne del campo de batalla. Sus armas eran palos totémicos de mamut de más de 6 metros de largo y con un diámetro de aproximadamente medio metro. Eran hechos a mano de una madera única del norte, conocida como la madera de la fuerza del metal, y cada uno pesaba sobre los 1.000 yin. Cada vez que los guerreros mamuts berserker aparecían en el campo de batalla del norte, normalmente estarían en las líneas del norte central, y ellos serían recibidos por el batallón de maestro de joyas celestiales del Imperio Songtian. En términos de los soldados de los hombres bestia y sus fortalezas personales individuales, se podría decir que los hombres bestias mamuts estaban en lo más alto. Los ejércitos del Imperio de Guangzhou habían controlado cualquier propagación de noticias demasiado perfectamente, y hasta el punto en que el regimiento de mamuts berserker entró en el campo de batalla, solo entonces los ejércitos del noroeste del Imperio Songtian aprendieron que el Imperio de Guangzhou había despachado esta terrible fuerza a este lado. Por el batallón inigualable, el Imperio Gonzou había enviado realmente a sus ases, la tribu Águila y los regimientos de la tribu Mamut, y se podía ver la enorme importancia que ellos ponían en el batallón inigualable. Por supuesto, como el Imperio Gonzou comenzó su propio movimiento de tropas, en el lado del Imperio Songtian no estaban inactivos. Anteriormente, el batallón inigualable había eliminado a todos los enemigos en el flanco izquierdo, y fue una gran perturbación para el ataque del Imperio Gonzou y sus formaciones, lo que estabilizó sus propias formaciones defensivas. En el flanco derecho, se reforzaron rápidamente con un regimiento de infantería celestial y 2 regimientos de infantería ordinarios, mientras que las líneas centrales también fueron reforzadas con 2 regimientos de infantería pesada para ayudar a retener la formación defensiva, bloqueando el ataque furioso del regimiento oso tiránico y los 2 regimientos de toros furiosos. La reacción más fuerte era naturalmente para el flanco izquierdo, donde 3 regimientos de caballería pesada completos cargaron para reforzarlo. Eso no fue todo. Con otro regimiento de caballería cabalgando para unirse, vestido completamente con una armadura liviana, llevando cascos con borlas de color rojo púrpura. Su velocidad era extremadamente rápida, y llegaron rápidamente. Todos estaban empuñando lanzas largas, y sorprendentemente, todas las jabalinas y flechas que llovían desde arriba eran fácilmente esquivadas o paradas con esas lanzas. El Imperio Gonzou tenía sus fuerzas de as, ¿cómo podría el Imperio Songtian no tener su propio as en la manga? Ese regimiento de borlas púrpuras era el regimiento de la guardia personal del almirante Brando, y eran la fuerza de élite más fina en todos los ejércitos del noroeste. Con el regimiento de borlas púrpuras a la cabeza, complementado por los otros 3 regimientos de caballería pesada, su único objetivo ahora era proteger al batallón inigualable.
No importaba lo que pensaran del batallón inigualable o de sus acciones anteriores, cuando oyeron los agudos sonidos de las flechas y el efecto de su matanza en los enemigos, todas las fuerzas del ejército del noroeste no pudieron evitar sentir respeto por ellos. Ni siquiera el regimiento de borlas púrpuras se atrevería a jactarse de tan increíbles capacidades ofensivas. Después de tantos años de guerra contra el Imperio Gonzou, tanto a pequeña como a gran escala por igual, para el Imperio Songtian, para matar a casi 2 regimientos enteros de soldados bestiales era casi desconocido el número de soldados que tendrían que enviar. Sin embargo, solo los 5.000 soldados del batallón inigualable ya habían eliminado a casi 3 batallones de los ejércitos del Imperio Gonzou desde que comenzó el invierno, y parecía que el número iba en aumento. Comandante del batallón, el líder de la tribu, Malón, ha llevado a sus hermanos de la tribu berserker al frente. Uno de los soldados del batallón inigualable se acercó a Huafen. Huafen asintió con la cabeza y dijo: «Dile al líder de la tribu, Malón, que no se apresure a unirse a la batalla. Pídale que espere a que comencemos a reprimir al regimiento de la tribu Águila antes de que salgan a recoger esas bestias celestiales unicornio». Cuando el batallón inigualable entró en la batalla, los soldados de la infantería de la tribu del perro y los soldados de la armada unicornio empezaron a sufrir fuertes heridas y bajas, y por la apariencia de las cosas, no podrían aguantar mucho más. En ese punto, el regimiento Mamut y el regimiento Pantera Ágil que iba a apoyar aún tenían cierta distancia que cerrar antes de llegar a las líneas del frente. Estaba claro que no llegarían a tiempo para reforzar el ahora flanqueado lado izquierdo. La batalla ya había entrado en un momento caliente, y cada minuto ambos lados perdían grandes cantidades de soldados, dejando sus vidas para siempre en este campo de batalla. A estas alturas, el número total de asesinados de todo el batallón inigualable había superado por sí solo el gran total de todos los demás ejércitos del noroeste del Imperio Songtian sumados. En el flanco izquierdo, además del regimiento de la Fuerza Aérea de la tribu Águila, el resto de los ejércitos del Imperio Gonzou estaban en el borde del colapso. «Comandante del batallón, por favor, déjenos salir ahora». Lacey instó a Huafen a dar la orden, con impaciencia. Durante todo este tiempo, Huafen se había centrado completamente en observar el regimiento de la Fuerza Aérea de las tribu Águilas en lo alto de los cielos. En cuanto al regimiento Mamut, no parecía preocuparse por ellos. Al ver que el comando del ejército del noroeste había enviado efectivamente 4 regimientos de caballería en su ayuda, especialmente con 3 regimientos de caballería pesada de élite, y estaba claro que ya se habían dado cuenta de la importancia del batallón inigualable en esta guerra. Quizás todos esos refuerzos agregados podrían no ser capaces de derrocar al regimiento Mamut, pero estaba seguro de que era definitivamente suficiente para proteger al batallón inigualable. La única preocupación que Huafen tenía era el regimiento de la Fuerza Aérea de la tribu Águilas en lo alto del cielo, y después de todo, ser suprimido no era una buena sensación. El poder destructivo de los soldados de la tribu Águila no debía ser subestimado en lo absoluto, y además de los soldados de la infantería pesada y de los regimientos de borlas púrpuras, el resto de los regimientos del ejército del noroeste probablemente no podrían bloquear sus ataques. «Espera un poco más», dijo Huafen solemnemente. Lacey dijo con urgencia: «Comandante del batallón, vamos. ¿No tienen más jabalinas? No han lanzado ninguna en bastante tiempo. Nuestros hermanos pueden sostener sus escudos mientras nosotros cargamos y no debe haber ningún gran peligro. Una vez que alcancemos una distancia suficientemente cercana, podremos intercambiar fuego y demostrarles nuestra propia fuerza». Huafen vaciló un momento, mirando los cielos con calma. Por último, se volteó hacia Shang Wanfei y dijo: «Instructor en jefe, por favor, conduzca a la primera compañía principal. Lo dejo en tus manos capaces». Shang Wanfei hacía tiempo que había estado deseando unirse a la pelea, y ella sintió antes de dirigirse a Lacey, diciendo: «Voy a encabezar el camino para traer su fuego y causarles algunos problemas primero. Todos ustedes sigan mi ejemplo». Mientras decía eso, 2 luces de dorado oscuro surgieron en un aura alrededor del cuerpo de Shang Wanfei. Al mismo tiempo, una luz verde se extendió fuera de su cuerpo, barriendo varias decenas de las jabalinas lanzadas por la tribu del águila que habían caído al suelo. Cuando Shang Wanfei voló en el aire a la velocidad del rayo, esas jabalinas volaron justo detrás de ella, y el enorme rayo dorado y verde voló hacia el regimiento de la Fuerza Aérea de la tribu águila. Las enormes alas consolidadas y su gran velocidad hicieron que Shang Wanfei pareciera un extraño meteorito dorado oscuro que se estrellara hacia la Fuerza Aérea de la tribu águila. La mayor fuerza y ventaja de la Fuerza Aérea de la tribu Águila era que estaban en el aire. En términos de capacidades defensivas puras, no eran quizás ningún partido para incluso los soldados de la Armada Lobuna. Cuando Shang Wanfei voló en el aire, decenas de niebla de sangre volaron en el aire.
Las jabalinas que Shen Wanfei había lanzado con su poderosa energía celestial Xu y fuerza de atributo viento no era algo que las monturas de águilas de guerra ordinarias o los de la tribu águila pudieran manejar. En cuanto a Shen Wanfei, ella ya había cargado en medio de la tribu águila, como una diosa de la guerra que descendía sobre ellos. Había estado desde hacía tiempo repleta de impaciencia y ansiosa por unirse a la pelea. Después de todo, ella era la más adepta al combate aéreo y era para lo que había entrenado toda su vida y siendo suprimida por una fuerza aérea enemiga, ¿cómo podría sentirse feliz? No utilizó ningún otro equipo consolidado, ni siquiera sus garras, solo con su par de alas dorado oscuro, y ella era como una lanza imparable que apuñala salvajemente en la formación de la tribu águila. Donde volaba, los cadáveres de las águilas de guerra y de los soldados de la tribu águila caían, y el regimiento de la tribu águila, que había estado disfrutando de su incomparable vida fácil en lo alto de los cielos, de repente fue puesto en caos y desorden. En verdad, el regimiento de la tribu águila sabía que el batallón inigualable tenía varios cientos de tropas de fuerza aérea propias. Como tal, habían guardado una parte de las jabalinas en preparación de su ataque que habían estado esperando en cualquier momento. Por desgracia, nunca ni en su imaginación más salvaje habrían soñado que solo sería una sola persona volando primero y una única persona pero mortal. Poco después, Lacey llevó a su primera compañía principal detrás de Shen Wanfei, todos ellos usando sus pequeños escudos redondos sostenidos de manera protectora frente a ellos mientras volaban a altas velocidades a lo alto de los cielos. Cuando los soldados de los ejércitos del noroeste vieron a 500 hombres en realidad volar hacia el cielo y cargar hacia el regimiento de la tribu águila, sus mandíbulas casi cayeron en estado de shock. Solo tenían un pensamiento en mente. ¿Desde cuándo teníamos una fuerza aérea? Los hechos de hecho se habían demostrado y lo que Lacey prometió a UAFN antes no era exageración. A medida que se cerraban la brecha entre las dos fuerzas aéreas, la primera salva del de la Fuerza Aérea de la primera compañía principal del batallón inigualable volvió a sonar con el familiar sonido agudo de las flechas que volaban por el cielo y lo que resultó fue en una tragedia para la tribu águila. No era que la tribu águila carecieran de poderosas potencias, pero cuando Shen Wanfei había cargado al frente, todas las potencias habían ido tras ella. En este punto, la superioridad del vuelo personal contra el vuelo montado se mostró. En el aire, Shen Wanfei se movía a la velocidad del relámpago, y la velocidad de agilidad no era algo que las águilas de guerra pudieran igualar, especialmente mientras llevaban a sus jinetes. Entre el batallón de la Fuerza Aérea de la tribu águila, había unas pocas docenas de maestros de joyas celestiales, y de ellos habían unos de 6 y 7 joyas. Sin embargo, incluso para ellos, contra el terrorífico poder ofensivo de Shen Wanfei, no tenían ninguna posibilidad. Junto con los sonidos estridentes de los arcos consolidados y flechas, una gran nube de niebla de sangre apareció en los cielos. Abajo, los 4.500 soldados del batallón inigualable en el suelo gritaron al unísono, inigualables e inigualables. Esta vez, incluso los soldados del ejército del noroeste estaban infectados, gritando en voz alta junto con ellos. Bajo el liderazgo del regimiento Borla Púrpura, los 4 refuerzos de regimientos cargaban contra sus enemigos. Cuando los ejércitos se reunían en el campo de batalla, una de las cosas más importantes que influirían en el resultado era definitivamente la moral. Con la invencible fuerza aérea de la tribu águila sufriendo una paliza imprevista, fue como inyectar un impulso adicional de estimulantes a todo el ejército del noroeste del Imperio Songtian. Más importante aún, el batallón inigualable les había demostrado que los hombres bestia no eran imbatibles. En un corto periodo de tiempo, los soldados usaron sus vidas para comenzar a empujar de nuevo contra el regimiento oso tiránico, y por primera vez con cierto grado de éxito. El regimiento de la tribu águila comprendió que las cosas no iban bien, pero para el momento en que querían reaccionar mejor contra el batallón inigualable, ya habían alcanzado la misma altura que ellos. Estar a igual altura significaba que solo las flechas podían ser de cualquier uso, y las jabalinas ya no serían efectivas. Incluso para el mejor lanzador de jabalina, ser capaz de lanzar a una distancia de 100 metros con precisión ya era un milagro. Normalmente, la distancia de matanza efectiva de una jabalina lanzada era de unos 40 o 50 metros, pero en el aire, ¿qué eran solo 40 o 50 metros? A continuación, el verdadero choque sería las habilidades de tiro con arco y las capacidades defensivas de ambos lados. De hecho, con la protección de sus monturas de águilas de guerra, los miembros de la tribu águila tenían una defensa bastante decente. Sin embargo, en comparación con el batallón inigualable, todos vestidos con armaduras de titanio, su defensa definitivamente no estaba en la misma liga. Más importante aún, el poder de matanza de los arcos consolidados del batallón inigualable era muy superior a los arcos largos ordinarios, aunque bien elaborados, de los guerreros de la tribu águila.
En solo 4 rondas de intercambio de tiros, varios cientos de los 2000 soldados de la Fuerza Aérea de la Tribu Águila cayeron al suelo. Al ver que las cosas no iban bien, el regimiento de la Tribu Águila no se atrevió a continuar luchando contra el Batallón Inigualable, huyendo hacia su lado. La Fuerza Aérea del Batallón Inigualable dio persecución, y al final apenas un centenar de los más fuertes de la Tribu Águila logró escapar con sus vidas. Los 2000 hombres de la Fuerza Aérea de la Tribu Águila habían sido casi exterminados. La Fuerza Aérea del Batallón Inigualable no se conformó con eso. Después de todo, lanzar jabalinas no era algo que solo la Tribu Águila pudiera hacer. Poco después, la primera salva de jabalinas del Batallón Inigualable descendió sobre el regimiento Mamut. Por desgracia, el regimiento Mamut realmente cumplía con su nombre como los ases y las élites finales del Imperio Gonzou. Sus enormes y duros cuerpos, junto con los masivos palos totémicos de madera en sus manos e incluso las jabalinas lanzadas por el Batallón Inigualable no lograron dañarlos, con solo unas pocas causando algunas lesiones menores. Desde el aire, era muy claro para todo el suelo y la situación. Shang Wanfei no siguió persiguiendo al resto del regimiento de la Tribu Águila, en cambio dio la vuelta y condujo a la Fuerza Aérea hacia las líneas centrales de la formación del ejército Songtian. Ella sabía que no todos los hombres bestias serían tan poderosos o resistentes como los de la tribu Mamut, pudiendo resistir el ataque de las jabalinas. Para entonces, cada uno de los soldados de la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable tenía solamente alrededor de 3 jabalinas cada uno, y todos eran dotados al regimiento Oso Tiránico actualmente en modo Berserking. Por lo menos 1 millar de soldados de la infantería pesada de la tribu Oso Tiránico fueron salvajemente clavados en el suelo, y los soldados del Batallón Inigualable en el suelo también comenzaron a apuntar a los regimientos Toro Furiosos con sus flechas. Podría decirse que una vez que la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable había derribado a los de la Tribu Águila, la marea de la batalla estaba completamente volteada por fin, y por primera vez el ejército noroeste songtiano estaba en el lado perdedor. En el otro lado, el regimiento Borla Púrpura también había comenzado a chocar contra el regimiento Mamut. La parte más fuerte del regimiento Borla Púrpura era que tenían un pelotón entero de maestros de joyas físicas con niveles de cultivación de 6 joyas o superior. Esos 100 hombres tenían fuerza una personal que era al menos capaz de mantenerse contra un guerrero de la tribu Mamut. Bajo su liderazgo, aunque los 4 regimientos de caballería tuvieron serias pérdidas, al menos lograron bloquear la carga de los 2 regimientos. Por ahora, el poder destructivo del Batallón Inigualable estaba comenzando a caer sustancialmente. La razón principal era que los soldados ordinarios del Batallón Inigualable en el suelo habían gastado la mayor parte de su energía celestial, y no tenían otra opción más que cambiar a sus arcos y flechas ordinarias. Tales flechas contra los soldados de los regimientos Oso Tiránico y Toro Furioso no podían hacer mucho daño. Por supuesto, la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable seguía funcionando bien. Después de todo, antes en el campo de batalla, habían estado conservando su fuerza, y este era su tiempo para brillar. Quién sabe si era porque había estado expuesta a Soulmaking durante demasiado tiempo, Shang Wanfei se había vuelto mucho más pícara que antes. Ella no hizo que la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable continuara disparando flechas con sus arcos consolidados, sino volando hacia el suelo y reuniendo más jabalinas que la tribu Águila había arrojado previamente. Con eso, cada uno de ellos recogió un montón de jabalinas y voló de nuevo al cielo y una vez más, la tragedia golpeó a los regimientos Oso Tiránico y Toro Furioso. Malone condujo a un grupo, y cuando la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable volvió al aire nuevamente, cargaron en el campo de batalla. Su blanco era naturalmente los unicornios dispersados que ahora estaban perdidos después de que sus jinetes hubiesen sido asesinados. El mayor problema actual que enfrentaba el Batallón Inigualable era su falta de movimiento y transporte, así que ¿cómo podrían dejar ir a tantos unicornios? Después de todo, esos unicornios incluso eran capaces de soportar el peso de las pesadas guerreras femeninas de la tribu Cuervo de Oro. Cuando el Batallón Inigualable descendió una vez más para recoger otra ronda de jabalinas, los ejércitos del Imperio Gonzou finalmente decidieron que tenían suficiente, y se dio la orden de retirarse. El resto de los soldados bestiales del Imperio Gonzou retiraron como una ola gigante, con el último en retirarse siendo el poderoso regimiento Mamut. Aunque el Imperio Gonzou había tenido una gran pérdida aquí, el poder del gran regimiento Mamut aún enviaba escalofríos por las espinas de todos los soldados del ejército Songtian. Con la ayuda y el apoyo del regimiento Pantera Ágil, los 1000 soldados de la tribu Mamut Berserker habían logrado acabar con casi un tercio de la élite del regimiento Borlas Púrpura, y los otros 3 regimientos de caballería pesada perdieron casi la mitad de sus hombres para siempre en este campo de batalla. Esto era también porque la lucha no había durado demasiado tiempo.
Tal vez si hubiesen continuado luchando por más tiempo, incluso el regimiento de Borlas Púrpura corría el riesgo de ser aniquilado. Lo más terrorífico era que cuando el regimiento Mamut finalmente se retiró, ni siquiera dejaron un solo cadáver y sus cuerpos eran más vivos y aterradores como el de una fortaleza de acero, e incluso después de una pelea tan dura, solo sufrieron heridas, sin una sola muerte. De hecho, la mayoría de las lesiones habían sido causadas por el jefe del escuadrón de maestros de joyas físicas del regimiento Borlas Púrpura, o las jabalinas lanzadas anteriormente por la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable. Los ejércitos del noroeste no dieron ninguna orden para dar persecución y al intentar golpear a los hombres bestia en los campos abiertos era siempre una opción que terminaría en una tragedia de sangre y de lágrimas. Cuando la Fuerza Aérea del Batallón Inigualable descendió al suelo, todo el ejército del noroeste, desde soldados a oficiales, levantó las armas en sus manos. El eslogan del Batallón Inigualable se había convertido de alguna manera en el de todo el ejército del noroeste inigualables en el mundo. Las 4 palabras resonaron en todo el campo de batalla y a lo largo de toda la zona noroeste y, a pesar de que durante esta batalla, los ejércitos del noroeste habían perdido más de 100.000 vidas, eso todavía era considerado una gran victoria en la lucha entre ambos imperios y una victoria sin precedentes en la historia de su guerra. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 168 Dragón y Tigre, combinación de líneas de sangre. Montaña del Espíritu del Fuego. Si en este momento uno se encontrara en los anillos circulares en lo alto de la montaña del Espíritu del Fuego, podría ver una extraña bola de luz roja que aparecía y desaparecía justo en el centro de la montaña del Espíritu del Fuego, con un humo que oscurecía la visión y como si una enorme y preciosa joya brillase justo en medio del volcán. Por supuesto, la verdad del asunto era que no era posible que tal piedra preciosa existiera aquí y en el calor increíble del magma, incluso la piedra preciosa más dura se habría derretido. Dentro de la lava gruesa, pegajosa y abrasadora, una brillante y resbalosa cabeza calva salió como un pulgar dolorido, muy extraña y fuera de lugar. Después de todo, con una cabeza calva aparentemente flotando sobre una lava tan terriblemente caliente, ¿qué tipo de cuadro pintaba? De hecho, la luz parpadeante procedía de los alrededores de esa cabeza calva, y el rojo manchado en ella era naturalmente debido al color del magma. Para ser más exactos, era el cuerpo conectado a esa cabeza calva, sumergida profundamente en el magma, que brillaba tan brillantemente y junto con la refracción del magma y lo que causó esa visión algo peculiar. Ese día sería el 36º día desde que Soul-Awakening se había sumergido en el magma. Mirando al pequeño gordito aún sumergido en la lava, el gran gordito Lon, que también había estado aquí durante 36 días, no podía dejar de dar ocasionalmente una gran sonrisa y una sonrisa que mostraba su felicidad y satisfacción. Justo encima de donde estaba ahora la cabeza calva de Soul-Awakening, había un tigre negro claro, con sus enormes alas gemelas separadas. Al mismo tiempo, enrollado alrededor había un dragón rojo masivo. Ambos parecían increíblemente realistas, vívidos y fuertes, y aunque sus tamaños tal vez no eran lo que se suponía que eran, de solo 1 metro de largo, pero parecían muy reales. Si Lopshilla tenía que describir el estado actual de Soul-Awakening, tal vez las palabras integración tigre-dragón fueran las más adecuadas. Dentro de estos 36 días, los 4 atributos santos que habían aparecido sin advertencia habían ayudado a fusionar las dos fuerzas obstinadas que originalmente habían estado en desacuerdo entre sí. El poder del espíritu de dragón solidificado y el linaje del dios demonio tigre oscuro se habían fusionado para formar una sola entidad, aceptándose el uno al otro y convirtiéndose en un nuevo poder de sangre que era la suma de ambos y tal vez más. Incluso con el nivel de cultivación de Lopshilla en la etapa emperador celestial, no podía percibir con claridad qué era ese poder, pero lo único seguro era que con esos dos poderes de líneas de sangre increíblemente poderosos integrados juntos, no era tan simple como una cuestión de 1 más 1 es igual a 2. En estos 36 días, Soul-Awakening le había crecido cabello gris oscuro, casi peludo y también le habían crecido algunas escamas rojas ardientes, mientras que su cuerpo había pasado por los múltiples cambios intermitentemente. Sin embargo, lo más obvio era que el dolor mostrado en su rostro nunca había cambiado. Después de 18 días, nada más creció en su cabeza, ya que las dos poderosas energías en su cuerpo finalmente se establecieron y comenzaron un proceso de fusión estable. Por fin, después de otros 18 días, Lopshilla finalmente podía sentir que el poder de línea de sangre en Awakening Soul había llegado a un estado perfecto, y parecía que el requisito para la fusión final entre los dos finalmente se había alcanzado. Sin embargo, eso no significaba que Lopshilla podría sentirse relajado. En cambio, su expresión se hizo más seria e imponente. Sabía que cuando las dos poderosas líneas de sangre finalmente se fusionaran para siempre, seguramente evocaría otra evolución del cuerpo de Soul-Awakening.
Es decir, para que este despertar de Sogeking tuviera éxito, había un último obstáculo que tenía que superar y ese era el de su cuerpo que tenía que soportar realmente el poder de la evolución de las líneas de sangre. Cuanto más fuerte era la línea de sangre fusionada, más difícil sería soportar el paso final. Aunque Sogeking ya había evolucionado 2 veces debido a su estado de cambio demoníaco, y su cuerpo ya era muy fuerte, el poder de la línea de sangre sería aún más aterrador. Más importante aún, en la memoria de Lon Shilla, esto era algo que él nunca había visto antes, o siquiera oído hablar, así que todo era desconocido. Muchas veces, lo desconocido era lo más aterrador. Justo cuando Lon Shilla estaba examinando la cara y la expresión de Sogeking, de repente, Sogeking abrió los ojos, que habían estado cerrados durante todo este tiempo. 2 brillantes y deslumbrantes rayos de luz brillaron desde los ojos de Sogeking, y atravesó todo el fuego y el humo espeso fácilmente, todo el camino hasta los cielos. Un extraño vórtice de aire apareció justo encima de la cabeza de Sogeking, y el tigre negro y el dragón rojo que originalmente habían estado flotando arriba parecían succionarse directamente en los vientos giratorios, antes de que todos entraran directamente en su cabeza desde la parte superior. Lon Shilla podía ver claramente que en la actualidad los ojos de Sogeking habían cambiado de color, uno era totalmente negro, mientras que el otro era de un rojo carmesí misterioso. Los extraños rayos de luz brillante que todavía emanaban de ellos también eran ahora un frío helado y un ardiente calor, pero no parecía haber ninguna emoción dentro. No es bueno, ha perdido su mente. Lon Shilla se sorprendió, y una luz brilló en sus ojos cuando su poderosa fuerza espiritual presionó a Sogeking instantáneamente. Al mismo tiempo, gritó en voz alta. Pequeño gordito, cálmate. Recupera el control. Mientras gritaba, su energía espiritual invadió la mente de Sogeking para ayudarle a calmar las reverberaciones espirituales internas dispersas y desordenadas. Sin embargo, para la gran sorpresa de Lon Shilla, tan pronto como su energía espiritual entró en el cerebro de Sogeking, percibió una explosión increíblemente enloquecida de Sogeking. Aunque su energía espiritual estaba lejos de ser tan fuerte como la de Lon Shilla podía sentir que si trataba de ayudar con fuerza, en realidad podría causar que la mente entera y el espíritu de Sogeking se desplomaran en su lugar, destruyéndolo. Como resultado, no tuvo más remedio que retirarse de la mente de Sogeking. Justo en este momento, el cuerpo de Sogeking comenzó a cambiar y evolucionar. Hace un momento, todavía estaba sumergido en el magma, pero ahora su cuerpo había empezado a levitar hacia arriba, flotando desde dentro de la lava hasta flotar en medio del aire. Los tatuajes de tigre negro grisáceos instantáneamente cubrieron todo su cuerpo, y al mismo tiempo, en la espalda de Sogeking, aparecieron repentinamente 2 extrañas prominencias y su cuerpo entero parecía dar un extraño sonido de crujido que resonaba desde sus huesos y un sonido que casi podría hacer que los dientes vuelan. En este punto, la cara de Sogeking estaba retorcida y deformada, mostrando que soportaba un dolor enorme. Incluso los tatuajes de tigre en su cuerpo parecían estar retorciéndose violentamente, extremadamente inestables, y la luz roja y negra de sus ojos brillaba de manera intermitente y cambiante. Cada vez que la luz cambiaba, los tatuajes de tigre en su cuerpo ondularían aún más violentamente, casi frenéticamente. Al instante, las escamas rojas carmesíes se desprendieron lentamente de la piel de Sogeking, y sus manos y el pie izquierdo parecían estar deformándose y cambiando de la palma de un tigre a las garras de un dragón constantemente como si no pudiera decidir una forma. Uno tenía que saber que ese cambio de forma no era solo una mera ilusión, sino una deformación real de la piel, la carne, los huesos, los músculos e incluso hasta sus canales meridianos, y uno podía imaginar la agonía que ese cambio constante estaba dando a Sogeking. Las escamas de color rojo oscuro y los tatuajes de tigre negro gris cambiaban ahora violentamente, y las 2 protuberancias de su espalda parecían crecer a medida que el aura de la sangre de su cuerpo parecía ser aún más caótica, violenta, compleja y loca. Lon Shilla empezó a preocuparse una vez más. Sabía que Sogeking estaba al borde de la transformación, y al despertar su espíritu de dragón solidificado y fusionarlo con sus líneas de sangre, este estaba en la última etapa, pero también era la etapa más peligrosa. Si fallaba ahora, Sogeking implosionaría por el poder y moriría, y aunque sobreviviera, se convertiría en una criatura inhumana, una existencia tal vez menor que una bestia celestial, que ya no podría retomar su forma humana. Como no podía usar su energía espiritual para intervenir después de fracasar previamente, Lon Shilla solo podía ver y esperar ansiosamente, no podía hacer nada. ¿Qué podía hacer además de esperar? La única cosa en la que Sogeking podía depender ahora era en él mismo y su propia fuerza de voluntad. Solo si pudiera proteger la última claridad en el núcleo de su propia mente sería capaz de despertar en el último momento crítico.
Por ahora, Long Shilla solo podía intentar consolarse con el pensamiento de los 4 atributos santos que habían aparecido antes. Pasó otra hora, y el cuerpo de Zhou Weiqing continúa en ese estado aparentemente en constante cambio, solo su pierna derecha se había convertido en el gancho de escorpión negro de su pierna derecha demoníaca, y parecía ser la única parte estable de su cuerpo, permaneciendo constante. Todo eso mientras, el resto de su cuerpo cambiaba constantemente entre los dos estados. De repente, con un repentino sonido repugnante, una nube de niebla de sangre brotó de la espalda de Zhou Weiqing, dando a Long Shilla un susto. Casi pensó que en ese instante, Zhou Weiqing había sido incapaz de resistir el poder de la línea sanguínea e implosionado. Sin embargo, justo cuando estaba al punto de reaccionar, un par de enormes alas brotaron de las heridas recién abiertas en la espalda de Zhou Weiqing, desplegándose de una manera súbita, casi infantil, como si estuviera aprendiendo a hacerlo mientras salían, desacelerando la apertura hasta su ancho completo. Los ojos de Long Shilla se abrieron de par en par. Nunca había oído hablar de un poder de línea de sangre que permitiera a los humanos tener alas y ni siquiera el espíritu divino del tigre celestial de la montaña celestial de la nieve tenía un cambio tan imposible, a pesar de que el señor de la montaña celestial de la nieve nació como una bestia celestial. Tigre negro con 2 pares de alas. Por fin, los 2 pares de alas se extendieron, cada una de casi 2 metros de largo, rizándose hacia atrás y desplegándose constantemente detrás de la espalda de Zhou Weiqing. Cada vez que lo hacían, parecían ser más suaves, más familiarizadas. Los 2 colores contrastantes y la luz rojo carmesí y el negro grisáceo también fueron atraídos lentamente hacia las alas. En este punto, la expresión de dolor en la cara de Zhou Weiqing, que había permanecido en ese estado durante tanto tiempo, pareció disminuir finalmente y las heridas de aspecto espeluznante en su espalda que eran el resultado de las alas parecían sanar rápidamente. Justo en el punto de esas heridas, el rojo carmesí y el negro gris parecían juntarse y fusionándose, finalmente convirtiéndose en extrañas escamas púrpuras que cubrían la piel de Zhou Weiqing en esa área, antes de extenderse lentamente. Las escamas tenían una forma similar a las de un dragón, con una estructura similar a un diamante, y parecían ser solo una capa muy delgada mezclarse torpemente, en cambio extremadamente finas y densamente compactadas, como si un tipo de tejido satinado cubriera cada centímetro del cuerpo de Zhou Weiqing y todo el camino hasta su cara y la cabeza calva. A pesar de que estas escamas eran tan delgadas y finas como podían ser posibles, siendo totalmente cubierto por ellas de arriba a abajo incluso hasta las alas enormes en su espalda, Zhou Weiqing no se parecía absolutamente nada como era antes. Su rostro era ahora morado oscuro rojizo y no era feo en absoluto, pero estaba claro que su apariencia había cambiado sutilmente después de esta fusión de su línea de sangre y la evolución de su cuerpo. El cambio no era mucho, pero su anterior mirada inocente y honesta fue definitivamente disminuida, reemplazada por una mirada un poco más fría, poderosa y más digna. Los ojos negro y rojo respectivamente habían sido reemplazados por un color púrpura final, una púrpura más profundo que incluso los del espíritu divino del tigre celestial como Tianer, brillando casi con una extraña luz demoníaca. Una frialdad cruda, oscuridad, mal y calor ardiente, furia abrasadora y todas las clases de auras diferentes estallaban adentro sucesivamente intermitente y constantemente. Al final, él todavía mantuvo su forma humana, no importaban todos sus otros cambios. Este resultado final podría ser llamado la tercera evolución de su estado de cambio demoníaco, y también el resultado final de su espíritu de dragón solidificado despertando. Pof, 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 pof. 4 sonidos explosivos sonaron del cuerpo de Zhou Weiqing. De repente, 4 nuevos puntos de acupuntura de la muerte de su cuerpo se rompieron instantáneamente, ya que su técnica de deidad inmortal rompió realmente a través de 4 etapas casi simultáneamente. Una nueva joya física y joya elemental inmediatamente se formaron alrededor de sus muñecas justo después de eso. ¿La fusión ha tenido éxito? Por desgracia. No. Todavía no había tenido éxito. El corazón de Long Shilla abruptamente saltó un latido. Su rostro acababa de empezar a mostrar un toque de alegría salvaje, y repentinamente fue reemplazado por la preocupación una vez más. Sin lugar a dudas, los cambios en el cuerpo de Zhou Weiqing mostraron que la fusión de las líneas de sangre ya había sido prácticamente completada, y el poder aterrador de la línea de sangre fusionada fue aceptada por su cuerpo, y había soportado los comienzos de esta nueva fusión. Los últimos 36 días no habían sido desperdiciados en lo absoluto y el poder combinado de los 4 atributos santos había sido capaz de armonizar y permitir que el cuerpo de Zhou Weiqing soportara el poder absoluto de las 2 líneas de sangre combinadas. Sin embargo, en la actualidad había algo muy malo con la apariencia actual de Zhou Weiqing y con sus ojos.
La anterior locura fría que había aparecido al consolidar su sexto conjunto de joyas celestiales se había convertido lentamente en una ferocidad salvaje y brutal, y más aún, y su miembro inferior se estaba expandiendo lentamente y levantándose, y esto. Sacrificio. Él necesita una ofrenda de sacrificio. Esta extraña fusión requiere un sacrificio para completar la fusión y despertar, y también para despertar su conciencia suprimida. ¿Quién era Lon Shilla? Con un solo vistazo, pudo decir lo que Zhou Weiqing necesitaba para el toque final. ¿Qué debo hacer? Tengo que cargar en realidad la montaña celestial de la nieve celestial para traer a Tianer aquí para hacer el sacrificio del despertar de pequeño gordito. Pero y eso no es realista en absoluto. La distancia no era un problema, pero no importaba cuán alta era su propia opinión, no pensaba que sería capaz de agarrar a alguien de las manos del Señor de la montaña celestial de la nieve celestial. De acuerdo, ya no me importa. Después de reflexionar durante un rato, Lon Shilla finalmente tomó una decisión. No importa qué, él tendría que mirar alrededor para encontrar una ofrenda sacrificial. Primero necesitaba despertar al pequeño gordito antes de pensar en cualquier otra cosa. Había todavía un tiempo antes de que la fusión final de Zhou Weiqing tuviera que completarse, y necesitaba encontrar una ofrenda de sacrificial en un corto periodo de tiempo para que el despertar fuera completado y fuese perfecto. En el peor de los casos, compensaría en gran medida cualquier jovencita que hubiera agarrado. Mientras pensaba eso, Lon Shilla saltó a la acción. La energía celestial de Zhou Weiqing rompió abruptamente 4 etapas para consolidar su sexto conjunto de joyas celestiales, y tenía tiempo de buscar una ofrenda de sacrificial perfecta para ayudar a Zhou Weiqing a despertar. La luz verde rodeaba su cuerpo y Lon Shilla se elevó en el aire, desapareciendo en la distancia. Al mismo tiempo, extendió su energía espiritual a la máxima distancia, usando su poderosa fuerza para sentir continuamente cualquier signo de vida en su entorno. Mientras miraba a su alrededor, Lon Shilla no pudo evitar pensar para sí mismo: pequeño gordito, es mejor que ores para que este gran gordito pueda encontrar una belleza para ti, y de lo contrario, si tu suerte es realmente mala, si realmente no puedo encontrar a ninguna mujer, entonces tal vez no tendré más remedio que darte una bestia celestial femenina. Qué pequeño gordito lo que es un pequeño mocoso, HMPH, pero su paquete no es demasiado malo y podría ser que esta fusión de sangre y evolución esta vez ha dejado que ese lugar haya crecido más grande. A pesar de tener su mente llena de pensamientos extraños y extrañamente errantes, la velocidad de Lon Shilla no se ralentizó en lo absoluto, y voló rápidamente en la distancia. No pasó mucho tiempo, y de repente, una luz parpadeó en los ojos de Lon Shilla. Había descubierto un objetivo dentro de sus sentidos, a solo varios li de distancia y con 3 personas dirigiéndose hacia el cielo de las 10.000 bestias del Imperio Gonzou, a una velocidad no muy lenta tampoco. Entre los 3, podía sentir que uno tenía una respiración más fina, también más pequeña y ligera de forma, claramente una mujer, y más aún, una mujer joven. Pequeño gordito, parece que tu suerte no es demasiado mala. Al menos no tengo que considerar el darte a una bestia celestial hembra. Si Zhou Weiqing supiese lo que su maestro había estado pensando, tal vez preferiría no ser despertado por esa alternativa. En realidad son de la etapa Rey Celestial, y a medida que se acercaba, Lon Shilla podía sentir mejor a los 3. Y se sorprendió al descubrir que los 2 hombres eran en realidad ambos potencias de la etapa Rey Celestial. Sin embargo, así que ¿qué pasaría si fueran potencias de la etapa Rey Celestial? Eso no cambió el plan de Lon Shilla en lo absoluto. El tiempo no esperaba a ningún hombre, y definitivamente era de vital importancia para Zhou Weiqing, y no podía simplemente dejarlos para intentar buscar otro objetivo solo porque había 2 potencias de la etapa Rey Celestial. A lo lejos, las 3 figuras aparecieron en la vista de Lon Shilla, corriendo y saltando a altas velocidades. Antes de que Lon Shilla llegara a ellos, una poderosa y fuerte aura presionó a los 3, una presencia aterradora que hizo que los 3 se detuvieran abruptamente, con choque en su rostro. 2 hombres y una señorita. Los 2 hombres tenían ambos alrededor de la edad de 60 años, claramente eran las 2 potencias de la etapa del Rey Celestial que Lon Shilla había sentido desde lejos. En cuanto a la joven del medio, estaba toda vestida de negro, con su cabeza de cabello negro fluyendo detrás de su espalda con el viento. Su nivel de cultivo era mucho más bajo en comparación, alrededor de 6 o 7 joyas más o menos. Aunque definitivamente era bastante bueno para su edad, pero frente a la presión del Emperador Celestial 6 Supremo, su rostro se puso pálido y ceniciento. Al ver a un hombre gordo que descendía de los cielos, las 2 potencias de la etapa Rey Celestial no dudaron en ponerse delante de la joven vestida de negro. Sus expresiones eran serias mientras miraban a Lon Shilla.
El carácter de Long Shilla siempre había sido hacer las cosas de acuerdo a sus deseos, y ahora que tenía que ver con la vida y seguridad de su propio precioso discípulo, ni siquiera se molestó en perder tiempo con una pequeña charla. Con una voz solemne, dijo: «Piérdanse, o los mataré a los dos». El viejo de la izquierda cambió de expresión y dijo: «Hombre, lo siento, ¿y cómo te hemos ofendido? ¿Qué necesitas de nosotros?». Long Shilla dijo fríamente: «Estoy llevándome a esta joven, y si sabes lo que es bueno para ti, te perderías, y de lo contrario, no culpes a este viejo por ser despiadado». Mientras decía eso, una extraña visión ocurrió. Todo lo que vieron a continuación fue a Long Shilla agitando su mano, y 11 joyas brillantes de ojo de gato alexandrita rodeando sus muñecas. Cuando giraron una vuelta, 6 de ellas aterrizaron alrededor de los pies de Long Shilla, formando una forma hexagonal. Las otras 5 flotaban por encima de la cabeza de Long Shilla, formando una forma de pentágono. Al girar, el hexágono a los pies de Long Shilla empezó a cambiar de color, cada una resplandeciendo con los respectivos colores del agua, el fuego, la tierra, el viento, la luz y la oscuridad, formando una capa de luz que se levantaba lentamente desde el suelo, con un resplandor. Las dos potencias de la etapa Rey Celestial gritaron involuntariamente en alarma casi simultáneamente. 6 y Formación Celestial 6 Supremos y Emperador Celestial 6 Supremo y... De hecho, lo que estaba por debajo de los pies de Long Shilla era su famosa habilidad manipulación de las 6 artes supremas. Esa era también la razón por la que él dijo a Zhou Weiqing que la habilidad manipulación de las 6 artes supremas se podrían utilizar solamente de manera efectiva con el nivel de cultivación de 6 joyas como base. Una vez que uno tuviese 6 joyas celestiales, podrían usar la verdadera formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas usando la habilidad manipulación de las 6 artes supremas para su verdadero efecto. Haciendo frente a 2 potencias celestiales de la etapa Rey Celestial, con el fin de ahorrar el tiempo, Long Shilla desató su más fuerte formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas sin vacilación. Las caras de las 2 potencias de la etapa Rey Celestial estaban llenas de shock y miedo. Naturalmente, ellos sabían de la famosa formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas. También sabían quién era el Emperador Celestial 6 Supremo y lo que significaba eso. Como he dicho, si saben lo que es bueno para ustedes, piérdanse, no hagan que este viejo tome acción. Desde que mi formación fue completada, nunca la he usado contra ningún enemigo más bajo que un Emperador Celestial. ¿Cómo? ¿Vosotros dos queréis ser las honradas excepciones hoy? Las 2 potencias de la etapa Rey Celestial intercambiaron miradas. Ellos sabían que con su nivel de cultivación, no serían capaces de hacer nada en contra del Emperador Celestial 6 Supremo, no importa cuánto lo intentaran. El de la izquierda tragó fuerte y se preparó, diciendo: «Emperador Celestial, somos de la secta Demonio Celestial. Por favor, por el bien de nuestro emperador demoníaco, le rogamos que demuestre misericordia. Esta es nuestra pequeña princesa. Si el Emperador Celestial necesita mujeres, podemos ir a buscarlas para ti en este momento, tantas como necesites las proveeremos a todas». Mientras él decía eso, no pudo evitar pensar para sí mismo: nunca había oído hablar de que este Emperador Celestial 6 Supremo fuese aficionado a las mujeres. Long Shilla gruñó airadamente: «Tonterías, qué mierda. Este anciano ha vivido por más de 100 años y todavía soy un virgen puro, y todas las mañanas todavía tengo un pilar que puede sostener el cielo. ¿Por qué necesito mujeres? Piérdete».